a la semana presencial, pues no han hecho como nada de eso. Bueno, Pues no Simón, sé buenos si de días. pronto sabes algo al Buenos días respecto o no nuevamente, sé. Simón. Buenos días nuevamente. Voy a comenzar a grabar la sesión, la clase. Ya ustedes saben pues que estamos grabando las clases. Bueno, Simón, yo creo que no lo pasé por alto. El antier, la universidad publicó en la página la ratificación por parte del Consejo Superior que seguimos en clases con apoyo virtual, clases virtuales. La universidad ha hecho, digamos, actividades de laboratorios, de algunas prácticas, tanto para estudiantes como para personal empleado presencial, pero con una presencialidad escalonada y con todas las medidas de bioseguridad. Pero realmente este principio de semana ratificó que seguimos todavía, al menos tengo entendido que hasta noviembre, con esta modalidad. Hay algunas actividades de corte administrativo, de corte operativo que se están llevando a cabo en la universidad, pero muy mínimo. Pero la respuesta, Simón, es no. Y las pruebas piloto sí las ha venido haciendo la universidad con estos trabajos de laboratorios, sobre todo en el área de la salud. Han estado haciendo algunos, digámoslo, ensayos, sí, pruebas piloto. Pero Simón, yo voy a buscar hoy entonces, Simón, apenas terminemos la clase, si tengo todavía el pantallazo o la información o se las enlazo de la página de la universidad donde está el comunicado otra vez diciendo que estamos todavía sin ir a la universidad y acogidos y pendientes a lo que el gobierno nacional vaya diciendo. Por ejemplo, el gobierno nacional extendió la emergencia sanitaria, pues la emergencia de salud o esta emergencia, pues esta situación especial de salud hasta el 30 de noviembre. El tema de la emergencia económica, que es otra figura que existe, creo que es así también ellos hacen algo a través del Congreso para poderle pues hacer medidas especiales, pero al menos hasta el 30 de noviembre la emergencia de salud está allí todavía, Simón. Les vuelvo y les saludo a todos, les doy la bienvenida a esta clase, la cuarta clase del grupo 03 de lectoescritura en Medellín, correspondiente a hoy, miércoles 2 de septiembre de 2020. Les agradezco mucho la participación. Iniciamos esta clase pues con un tema de análisis, que tenemos que decir acerca de lo que son las clases virtuales, ¿cierto? De cómo estamos distribuyendo las clases, si es mejor en bloques, si es mejor pues con un espacio, pero al fin de cuentas esto es un reto que todos tenemos y que nos ha hecho cambiar, ¿no? Mi posición es, hombre, clases largas no, actividades, muchas actividades, mucha participación de parte de ustedes, porque eso es lo que hace la dinámica de la clase. Y eh, hacer que sea dinámica la clase. Por ejemplo, Ana complementó aquí, ¿cierto? Que Ana opina que en el tema de ir hasta la universidad, que nosotros en ciencias económicas tenemos contenidos pues muy teóricos, pues muy de contenido, sí, que de pronto nos hagan ir, sí, que duda que nos hagan ir, sí, tiene razón Ana, pero en general todo, pues porque el tema no es solamente de cómo trate la clase, sino del contacto y la cantidad de gente que se pueda reunir. Entonces, imagínense ustedes, de todas formas, pues un salón de clase con 10 personas, pues, pero por más que esté ahí, eso tiene un espacio para llegar, ¿no? Un contacto. Entonces, todavía no se puede hacer. Bueno, eh, para el día de hoy, estamos viendo en pantalla, ¿cierto? Tenemos en pantalla la presentación, sí, el nombre del curso. Me confirma alguien, ¿cierto que sí? Uno de ustedes que me confirme. Sí, profe, estás compartiendo pantalla, pero todavía no has compartido la presentación. Ah, sí, sí, Ujú. sí, sí, esa es la entrada, sí, sí. Voy a empezar con Ahora la sí. presentación. Entonces, esta es la agenda del día de hoy. Vamos a conversar sobre el reel o la sucesión de imágenes, el reel de imágenes que vimos y del cual escribimos. Vamos a hablar del tema de oración e inferencias a partir de esa socialización que vamos a hacer. Y les reitero nuevamente la presentación, la comunicación es el desarrollo organizacional. Yo hace 8 días les había dicho pues que le dieran una revisada. Se los dije con el nombre de la presentación y también pues siempre que tengamos una unidad temática en el blog o en el Classroom, quienes están en el Classroom, revisen el material de apoyo, porque ese material de apoyo, como decía ahorita Ana, es material que nos queda para estudiar, material para nosotros trabajar,
Y en el caso mío, ese material se relaciona con lo que yo hablo en la clase, ¿cierto? Da alcance a los temas, amplía el tema, o sí, amplía el tema, da la versión del tema que yo expliqué, pero el tema ya tipo documento, ¿sí? Tipo documento académico. Y vamos a comenzar a hablar de los talleres de gramática y ortografía, que la semana pasada en uno de los grupos, o en dos de los grupos, me comenzaron a preguntar, bueno, ¿y cuándo vamos a hacer la experiencia de lectura? Bueno, ¿y cuándo va a distribuir las lecturas? Bueno, ¿y cuándo los talleres? Yo me cuido mucho de entregar todo de un solo, o sea, a pesar de que uno tiene la posibilidad en la primera clase de dar el calendario, dar las actividades, pues yo me cuido mucho de no dar el paquete de documentos, porque eso asusta a veces a las personas. Si digo dónde están los documentos, quienes han estado explorando el Dropbox y los recursos del curso se han dado cuenta que ahí están todos los documentos, tal cual como cuando uno en Ciudad Universitaria está acá en clase con ustedes y les dice, mire, hay una carpeta donde vamos a poner los documentos del curso y usted puede ir a la carpeta, a la fotocopiadora y allá están en la fotocopiadora todos los documentos desde el comienzo hasta el final, al menos en mis cursos es así. Y al menos, y bueno, y entonces usted ve en el Dropbox y ahí está, usted ve en el blog y allí están. Cada quien elige si los mira de una vez todos, les da una mirada, ¿cierto? Pero en el caso mío yo voy dando para que sea razonable el trabajo, no el trabajo pues de la clase toda una semana. O, por ejemplo, si nosotros hablamos y damos la teoría y la última semana del mes es de puro trabajo, pues no, yo he diseñado para que clase a clase vamos haciendo el trabajo. Entonces quiero que comencemos conversando acerca de ese ensayo que ustedes tenían como tarea para el día de hoy. Entonces vamos a comenzar a socializarlo y lo vamos a autoevaluar. Eh, hay un asunto y es que la autoevaluación es uno de los ejercicios propios de la docencia, ¿cierto? Del ejercicio en la universidad. Y yo sigo diciendo que la evaluación cada vez más tiene que ser un ejercicio de valoración, más no de calificación. Es muy diferente calificar a evaluar. Evaluar está más en la revisión, ¿cierto? En la valoración. Entonces yo acostumbro, y en la presencialidad también lo hago, la autoevaluación. Entonces quiero que comencemos primero, pues, definiendo la autoevaluación. Si uno de ustedes, por favor, me define qué es para ustedes la autoevaluación. ¿Quién quiere comenzar, contar? ¿Qué es la autoevaluación entonces? Los estoy invitando a que conversemos. Profe, pues como el nombre lo dice, un análisis sobre uno, sobre las cosas que hace. ¿Qué implica la autoevaluación, Camilo? Pues es que eso depende de cómo, pues si por ejemplo vos vas a autoevaluarte en esta materia, entonces vos decís, listo, cumplí con mis trabajos, te comenzás como a preguntar, cumplí con mis trabajos, asistí a clase, así me dediqué a estudiar por fuera, entonces pues así como generar preguntas y calificarse el rendimiento. Bueno, Camilo, dos asuntos y compañeros. Para uno hacer una valoración tiene que tener unos puntos de partida, ¿cierto? Sí, Camilo lo decía. Entonces, cuando hagamos una autoevaluación, debemos tener claro cuáles son los puntos, porque todos pueden, yo les digo a ustedes, vamos a autoevaluarnos el ensayo que hicimos. Entonces, todos van a decir, yo lo hice a mano, le puse unos buenos adornos, además lo hice con una tinta bonita y lo combiné, y entonces hay unos asuntos muy estéticos. Pero si yo no digo cuáles son los parámetros, o mejor dicho, no nos ponemos de acuerdo, pues no tenemos unos parámetros. Se llaman parámetros o términos de referencia. Entonces, lo primero, para una evaluación en general, es tener unos términos de referencia o unos puntos de partida, unos parámetros para evaluar. En la enseñanza se llama rúbrica. Se llama rúbrica. Y la rúbrica pues está ligada a esos parámetros, pero también a lo que el profesor quiere, la destreza, la habilidad que queremos que alcance, ¿sí? Porque también se trata no de poner una simple calificación, sino que usted entre a la clase de una manera y salga de otra manera porque transformó una habilidad o aprendió algo, lo que llamamos función de aprendizaje. Pero el otro asunto es, además de los parámetros, es que exista un método para hacer la evaluación. Entonces les quiero contar, existen modalidades de evaluación. Existe la autoevaluación, que es a evaluarse uno mismo, valorarse con unos parámetros. Entonces
Entonces, lo primero es saber qué es la autoevaluación y segundo, que existan esos parámetros. En este caso hay una rúbrica, pero en este caso también es que nosotros acá nos pongamos de acuerdo cuáles son los parámetros, cuáles van a ser. O sea, yo se los voy a compartir, les voy a explicar y cada quien lo va a hacer. Pero existe también la coevaluación. La coevaluación es cuando entre todos podemos entonces verificar, lo podemos hacer cuando hacemos una exposición, cuando hacemos un foro, ¿sí? Estamos coevaluando porque estamos opinando, el otro opina. La coevaluación también se presta mucho cuando yo intentaba, pues, o lo insistí mucho en el tema del blog, porque se da ahí cuando la otra persona comenta sobre el otro. Entonces, eso no es más que la coevaluación, tanto la covaloración. Y eso posibilita que se pueda dar un nivel de escala de valoración en términos de números. Existe la evaluación de iguales, ¿sí? Que es cuando ya sin haber compartido, pues entre uno y otro, digamos, cuando yo digo, Sara, tome el trabajo de Simón y Simón el de Sara, entonces cada uno se califica con los mismos parámetros o con un diálogo, pero le estás calificando al otro, entonces calificación de iguales, ¿cierto? Y la heteroevaluación, que es cuando el profesor, digamos, la más tradicional o la que hacemos en ocasiones es a la que más hacen en la escuela tradicional y es el profesor te entrega, te dice que te va a evaluar y después te recibe y después te devuelve. Entonces, autoevaluación, coevaluación, evaluación de iguales y heteroevaluación, ¿cierto? Entonces los voy a invitar en el día de hoy a la autoevaluación. ¿Me hice entender? ¿Hay algún comentario sobre lo que acabo de decir? A ver, ¿qué piensan sobre ese tema? Que no es de administración, pero hace parte de nuestra formación y ya les voy a decir cómo lo vamos a relacionar con la administración. Bien, miren, ¿qué puede pasar por la mente? ¿Qué puede sentir el alma de un individuo que tiene a su cargo la evaluación, la calificación, el control de otro o de otros, si ni siquiera se ha evaluado en la vida, si no se ha controlado, si no se ha verificado en sus procesos? ¿Ah? Ustedes, como administradores, van a ser jefes, o van a ser coordinadores de equipos, o van a tener a su cargo esa función de acompañar, esa decisión de valorarse. Pero como jefes, a uno le toca calificar al otro en la carrera administrativa, ¿cierto? He oído que en el sector público hay una carrera administrativa y entonces cada semestre hacen una calificación del personal a cargo, ¿sí? Lo que más le pasa a uno es que uno tiene una secretaria a cargo, una persona que es la colaboradora, y llega un momento en donde le toca a uno, si no con una evaluación oficial, ¿sí? Le toca hacerlo. Entonces es mi reflexión para la autoevaluación, ¿sí? Si ustedes van a calificar personas, desde ya este ejercicio, además de lo que expliqué de por qué la autoevaluación en el aula, en la universidad, ustedes deben aprender a calificar si ustedes. Es muy duro, sí, es muy duro uno ponerse un 3 uno mismo, es como si uno mismo se infringiera una herida, sí, es tenaz a veces, eso duele. Pero también hay otros efectos pues muy particulares, que es que uno también a veces uno se da piquitos uno mismo, ¿cierto? Entonces uno no se va a tirar tan duro, entonces lo que hace es que se aleja de la realidad, no se complica, digámoslo así, y se pone 5 en todo. Ambos casos son malos, ¿sí? Cuando usted se da demasiado látigo, demasiado garrote, demasiada herida y se tira muy duro porque pues no se trata de eso la autoevaluación, pero también es grave cuando usted, pues para usted es perfecto, porque usted le da miedo a hacerse daño a sí mismo, se está engañando. Entonces, eso es como lo que tiene la autoevaluación. Eso es lo que tengo que decir de la autoevaluación. ¿Alguien que quiera opinar, que quiera hablar sobre la autoevaluación? ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Recuerden, entre más hable el profe, entre menos hablen ustedes, entre más hablen ustedes y participen, más dinámica es la clase, ¿cierto? Y menos oportunidad tiene el profe de hablar, ¿cierto? Para que sea esto dinámico. Entonces los voy a seguir invitando a lo largo de toda la clase, pero de hecho, irremediablemente, ya sí van a tener que hablar ustedes. Vamos a hablar entonces del texto, de la experiencia del texto. Entonces, ¿quién me recuerda cuál es la tarea que tenemos para hoy, para que comencemos a hacer el análisis de esa tarea? También les dije, a mí no me gusta sacar al tablero,
pero como están tan calladitos, de pronto me toca acá el tablero. Entonces, a ver, ¿quién quiere comentar? Ya Ana y Camilo nos han hablado en el saludo, han aportado. Yo quisiera que fuera otra persona, pues no les estoy diciendo a ellos que no pueden hablar, pero ojalá, pues, quien no ha participado, no se participe. Adelante, ¿quién quiere? Vamos a hacer el ejercicio, hacer la valoración, la autoevaluación de nuestro ensayo. Entonces, por favor, cada quien con su ensayo a la mano. Muchos de ustedes subieron el ensayo al Dropbox o lo subieron al Classroom. Muy bien, eso está muy bien. Esa es la evidencia de quienes presentaron el trabajo a tiempo, quienes lo hicieron dentro de los plazos, pues que está bien. Yo dije que yo con ese tema no me iba pues como a estresar mucho, más en esta virtualidad, pero a veces, pero también uno puede mirar quién lo presentó a tiempo, quién tuvo dificultades y definitivamente quién con extemporaneidad. O sea, yo no descarto trabajos, pero sí tengo en cuenta como un factor la puntualidad, ¿cierto? Que se haga en el tiempo. Pero repito, entonces, quien lo haya puesto en este momento, sí, está ahí. Y va a decir, voy a repetir, sí, hoy vamos a calificarnos el trabajo, autoevaluarnos. Entonces, adelante, quien quiera compartirnos su trabajo. Comencemos hablando de la experiencia. Valentina va a hablar, ¿cierto? Profe, yo tengo una Sí, pregunta. sí. Es que no sé si la fecha de entrega que se pone, por ejemplo, en el Classroom es la fecha de entrega definitiva o es con la entrega extemporánea. Porque, por ejemplo, yo tuve problemas con la información de este ensayo de las imágenes porque había tomado unas notas y luego no las encontré, entonces me basé en la información que ya tú subiste ahí al Classroom y vi como que la fecha de entrega decía 15 de septiembre. Entonces, por ejemplo, yo organizando mis compromisos, pues viendo el tiempo de entrega, por ejemplo, para hoy yo no lo realicé. Entonces, mi pregunta es como si Ujú. esas fechas que salen ahí son como con las entregas extemporáneas o son las fechas fijas. Sí. Valentina, tú estuviste hace 8 días en clase. Sí, profe. Bueno, la fecha de entrega era hoy, pues era hasta hoy, la tarea era para hoy. Lo que pasa es que Sí. en el Classroom, si yo le pongo la fecha para hoy, el Classroom te lo cierra y no te lo deja entregar, ¿cierto? Ah, bueno, Entonces, profe, sí, es que digamos que el 15 de septiembre es hasta el 15 sería razonable. Yo les pongo hasta dentro de 15 días, les pongo, es más, como pongo una sola fecha para todos los grupos, pues si ustedes se fijan, el 15 es el martes de ayer en 15, ¿cierto? Entonces, la explicación es, a ver, lo primero, cuando te pregunto si estuviste en clase, perdón, pues así como tan directo, es, hombre, si usted está en clase, usted dice, vea, el profesor cada rato repite, cada tiempo repite, es muy repetitivo, muy insistente. Hombre, yo pongo clase, yo pongo tareas cada clase. Por favor, realice clase a clase. Primero, para que no se le acumulen. Segundo, porque vamos pasito a pasito con la clase. Pero también el profesor dijo, mire, yo no acostumbro a descartar trabajos, ¿cierto? Entonces recibo extemporaneidades, es decir, después de la fecha, porque pues digamos que en el tema administrativo y en el tema de la valoración de un trabajo, de un producto, dentro de los atributos de la calidad, la puntualidad también es importante. Pero repito, yo no descarto. Es más, Valentina, es posible que después del 15 de septiembre, si alguien tiene una dificultad, me cuenta, yo le digo, bueno, a ver qué vamos a hacer y pueda tomar la determinación de abrir el espacio. Entonces, digamos que la extemporaneidad la vamos a tomar después del 15 de septiembre, como que, bueno, la extemporaneidad tiene una penalización del 20%, o sea, de una unidad menos. Puede ser después del 15 de septiembre. Pero me explico bien. Ese 15 de septiembre es para que yo no le ponga 2 de septiembre y entonces usted vaya a subir el trabajo, digamos, mañana y ya no lo pueda subir porque Classroom te cierra la oportunidad. En el caso del Dropbox no está cerrado, ¿cierto? En el Dropbox está abierto todo el tiempo, solo que aquí hablamos en clase que es para la próxima semana y yo ahí, bueno, ese dato que diste, Valentina, que observaste muy bien en el Claro, yo le puse, por ejemplo, al parcial le puse el 29 de septiembre, a otro trabajo le puse el 30, o sea, le abrí las fechas, como les dije hace 8 días, revisé contenidos y abrí para que cuando vayan a presentar ahí no tengan el inconveniente de que no se los recibe. Ibas a decir algo más, Valentina, te escucho. sí, profe, yo entiendo eso. Por eso decía que de la clase pasada, pues tomé los apuntes del trabajo que debía tener, la fecha, Sí, porque pues
a la final no tiene mucha información de varias clases y por eso toma apuntes de esas cosas. Al no encontrarla, que yo les pregunté en el grupo, tomé la información del curso, pero yo no tenía, pues del Classroom, pero yo no tenía esa información de que pones la fecha para eso, para nosotros tener como más tiempo de subirla. Pero entonces quería pues como aclarar Sí, sí, que sí. por lo que Eh, no la tengo hoy, porque yo pues ya como organizando las cosas, vi la fecha y pensé que podía de pronto hacerla hoy en la tarde o mañana, pero Valentina y entonces pues, compañeros, eso es lo que uno llama un colchón, ¿cierto? Así en palabras de calle, o colchón, ¿sí? Pero vea, otra cosa, Valentina, cuando lo vuelva a pasar lo de las notas, vaya y mire la grabación de la clase, que yo la mando siempre, ¿cierto? Esa es otra alternativa. Se te perdieron las notas, desafortunadamente, entonces vas y miras la grabación de la clase. Creo que todos han recibido la clase, la pongo en el grupo de WhatsApp, la pongo en el blog y la mando al correo electrónico para que bajo todas las circunstancias cualquier persona pueda acceder. Entonces, cuando te pase, eh, eh, mira, revisas la grabación, ¿cierto? Una cosa muy buena que hiciste, que contaste, que acabas de contar que hiciste, fue los compañeros. Pues tú les preguntas, y para eso es el grupo de WhatsApp. Muévanlo más, preguntando, diciendo. Y otra reflexión que tengo, miren, cuando uno en el lenguaje administrativo dice el plazo para la entrega es hasta el día, eso es un asunto, ¿cierto? Hasta. No es ese día, entonces usted tiene todo el tiempo. Lo que pasa es que nosotros, por cultura aquí nuestra latina, cuando nos dicen hasta, nosotros decimos que ese día, entonces todo el mundo lo entrega el mismo día, ¿cierto? Porque todo el mundo se relaja hasta el día. Entonces la idea es recomendación, no, es hasta, el colchón es hasta el 15, pero la tarea es para el 8, para el 2 de septiembre. Hombre, hágala durante el tiempo para que sus tiempos se organicen. Pero usted tiene un colchón y por algunas circunstancias, entonces listo, hasta, pero no ese día, ¿sí? Entonces es manejar pues esa parte bien, no estoy pues llamando la atención, pues regañando, ni mucho menos, ¿no? Se me había olvidado decirles algo, entre otras cosas, que me pasa mucho en la presencialidad, no sé si en la virtualidad, y es que les digo, el profesor habla así, primero con un lenguaje muy directo. A veces pongo tono y me emociono hablando de un tema, pero no crean que el profesor está bravo, que los está regañando, el profesor habla así. Entonces, para que también tengan en cuenta eso, pues si no se sientan pues como mal conmigo, que yo no en ningún momento pues quiero hacerlos sentir mal, ni ahora aquí regañar, ni mucho menos reprimir. Miren lo de la autoevaluación, qué tan interesante. Bueno, entonces los invito a que compartamos la experiencia. Entonces voy a recordar a alguien que recordemos la actividad y comience a hablar de cómo elaboró la actividad y nos comparta su ensayo, el ensayo que tenemos para el día de hoy. Los invito entonces a que hagan uso del micrófono y nos compartan para todos los compañeros el trabajo, quien lo haya hecho para el día de hoy. Los escucho. Profe, Hola, buenos días. buenos días. Bueno, entonces, a Eh, ver, profe, yo me basé pues en profe y compañeros, ¿cierto? Vamos a profe hablar y para todos compañeros. los compañeros porque vamos a socializar. Ahora, los invito en este momento, quien tenga cámara y quiera compartirla, excelente. Eso nos ayuda más a estar más los unos con los otros acá. Voluntario, pues sí, quien quiera compartir. Paola, adelante. Profe, bueno, yo me basé para escribir el texto en la estructura pues que nos planteaste desde un principio, que era tema, problema, causas y solución. ¿Sí? Eh, empecé, pues me tuve que ver el video varias veces para poder como obtener toda la información que pues que en este trae, porque el escrito es a base de eso. Y de título a mi trabajo le puse, ya te digo, ya, eh, el antagónico de la igualdad. Muy bien. Listo. Pues, pero antes de eso empecé pues como con una portada, aplicación activa 1, mi nombre como autor, lectoescritura grupo número 3, profesor, Universidad de Antioquia, Facultad, Administración de Empresas, Medellín, 2020. Hiciste la portada y después en otra hoja pusiste el título del ensayo. Sí, sí, Listo. ¿Y señor. qué hay debajo del título? Debajo del título, Sí. el escrito. Bueno, muy bien. A ver, te voy a interrumpir, Paula, pero voy a tratar de que no sea muy larga la interrupción. Vale, Habíamos tranquilo. hablado, y de pronto no me hice entender bien, pero estamos aprendiendo. Y eso te va a costar, pues, en la autoevaluación algo.
te vas a quitar calificación por algo. Cuando hacemos un escrito, un ensayo, y creo que yo les mencioné también, vaya, miren un periódico, una revista, una columna, ¿sí? Está el nombre del autor. Entonces, para este ensayo, ahora, ¿qué estamos haciendo con la autoevaluación? Confianza. Cualquiera puede decir, como yo no he hecho el ensayo, como en el caso de Valentina, entonces listo, todas las recomendaciones que el profesor dio, pues digamos lo que entonces va a ir con todas las ventajas y va a sacar 5. No, no necesariamente. Ella va a hacer una valoración, una calificación. Otra persona, Paola, va a decir, no, entonces yo lo cambio y me califico 5. No, la autoevaluación tiene eso, cada quien se valora, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando uno no presenta los trabajos a tiempo? Que entonces en la autoevaluación pues no vas a tener la oportunidad de poder hacerlo, ¿cierto? Se va a notar que como no tenías hecho el trabajo, no pudiste hacer la autoevaluación, entonces eso tiene también otro asunto. Pero entonces, quiero anotar lo siguiente, Paola. Entonces después, como es un ensayo, un escrito, ¿sí? Vamos a mirar que los documentos que nosotros encontramos en la web, los escritos tipo ensayo, no tienen portada, ¿sí? Digamos que en este caso podemos decir, como es para presentárselo al profesor, entonces hay que hacerle una portada porque estamos en la universidad, ¿sí? Pero entonces vamos a hacer un ensayo, un escrito. Entonces lo primero es, debajo del título debe ir la palabra por, 2 puntos, y el nombre del autor, ¿sí? Entonces me explico, Paola Vélez. Debajo del nombre de Paola o con un guión y a continuación debe decir estudiante de administración de empresas. Sí, señor. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Antioquia. Por ejemplo, entonces, no, Paola Vélez, estudiante de administración, vale. Paola Vélez, estudiante Universidad de Antioquia, vale. Paola Vélez, estudiante Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Antioquia, vale. Paola Vélez, estudiante Administración de Empresas, Universidad de Antioquia. O Paola Vélez, estudiante Universidad de Antioquia, ¿sí? Pero sí es fundamental que diga que es estudiante, ¿sí? Entonces, vamos a acostumbrarnos en adelante. Debajo del título va el nombre del autor y su condición o su calidad. Ahora, ¿qué tan completo? No lo determina la necesidad. Por ejemplo, un profe que vaya para una ponencia internacional, entonces sí le voy a colocar Oscar Fernando López, MBA, o sea, Magíster en Administración, que es mi título académico, que sí funciona pues allá en el mundo académico. Debo poner profesor, Universidad de Antioquia, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Antioquia. Debo colocar mi correo electrónico. Incluso con un pie de página debo poner los grupos de investigación o las líneas o una corta biografía mía. ¿Por qué? Porque es para ese momento, ¿sí? Pero, por ejemplo, si voy a publicar en una revista o en un sitio, por ejemplo, yo pertenezco a un gremio, una asociación de periodistas acá en Antioquia, entonces simplemente ahí es Oscar Fernando López, profesor universitario, consultor empresarial, expresidente CIPA, por ejemplo, pues porque va ahí, pero ahí es mi condición general. Entonces, lo que debemos colocar es el nombre y el cargo. Entonces, ahora vamos a ver cómo nos vamos a calificar esos escritos. Continúa, Paola, entonces, ¿qué más hiciste con tu escrito? Bueno, profe, mi escrito está en Arial 12 con espaciado de 1.5 y centrado. Bueno, en eso sí teníamos forma. muy bien la instrucción, ¿cierto? Sí, Que ahí señor. era donde yo comprendo a Valentina, de pronto se le embolató esa nota, eso que había pasado, esos datos como esenciales, entonces, bueno, ¿dónde están? ¿Cómo es que es? Y bueno, y entonces uno pregunta ahí en el grupo y nos dicen, pero entonces, y eso es muy fundamental, cuando uno dice, bueno, los términos de referencia estaban muy claros, ¿sí? Entonces es muy bueno y los tomaste en cuenta, 1.5 y 12 haría, muy bien. Bueno, de ahí empecé con el tema. Bueno, el título es El antagónico de la igualdad. Empiezo. La igualdad para la sociedad es una equivalencia o conformidad en la calidad, cantidad o forma de 2 o más elementos, y su percepción depende del ámbito considerado importante, ya que la misma puede referirse a distintos aspectos: igualdad ante la ley, igualdad de ingresos, de oportunidades, etc. Por tanto, habría que preguntarse por el tipo de igualdad a la que se refiere, y por ende, a la que se reclama. Sin embargo, los seres humanos somos diferentes, y no solo por el contexto económico, social o cultural en el que nacemos y vivimos, sino también por las características individuales, las cuales inciden fuertemente en el plano de las desigualdades. Entonces ahí empecé como pues con el tema de Primera igualdad. observación, y recuerden todos, estamos dando una clase en donde con la experiencia de todos vamos aprendiendo. Recomendación, el etcétera cada vez se usa menos. Entonces traten de reemplazar el etcétera por entre otros, ¿cierto? Sí, señor.
el etcétera por entre otros. Entonces estaba enumerando, coma, entre otros. Y si sigue la frase, coma, o si no, el punto. Bien, Paola decía, me demoré, vi varias veces las imágenes. Entonces lo que hizo Paola fue que estableció una idea. Quiero que nos cuente ya rápidamente, para darle participación a otro compañero, la síntesis de lo que dicen los párrafos y cómo termina y qué más tiene. Una descripción muy rápida del artículo. Entonces la forma es, no lo lees, sino que dices que tiene el segundo párrafo, que tiene el tercero, o si tiene nomás 2 párrafos. Bueno, y cómo cierra. ¿Sí? Ya Bueno, ahí hay una idea. Entonces ella se demoró porque ella lo que hizo fue que planteó una idea, un punto de vista. ¿Cuál es el punto de vista que Paola nos está entregando? Que la igualdad, la uniformidad, que tal vez el mundo actual nos da, porque estamos automatizados, llevados por cosas como muy estándares, por el consumo, por el mercado, no es tan igual. Es lo más desigual del mundo. Y alcanza a decir por allí, antes del etcétera, que le estoy corrigiendo, que le estoy sugiriendo, que lo cambie por entre otros, que la desigualdad puede ser de pensamiento, puede ser de economía, ¿cierto? De ingresos. Entonces ahí deja entrever, ojalá sea así, que los párrafos siguientes, o sea, los subtemas que vas a tratar son la desigualdad desde el punto de vista de la religión, de la ideología, no sé, o desde el punto de vista de los ingresos. Entonces, ¿qué hizo Paola? Planteó, ojo pues con esto, ya vimos que el título, repito, debe tener el nombre de lo que estoy tratando, y un título no es más que como el grito pegado en la pared, ¿cierto? Como el llamado de atención, el aviso, la portada, lo que me dice a mí de que voy a leer. Entonces, digamos que el título es muy importante porque es el que me engancha al lector, ¿cierto? A que lea, porque si un título que no me llama la atención, yo generalmente no sigo leyendo. Ahora, con los títulos hay que tener cuidado, y ahora vamos a ver la estructura de una frase. Una frase tiene una estructura. Entonces, con los títulos pasa un tema que vamos a ver también más adelante, que se llama comodines. Los comodines son las palabras que uno utiliza normalmente para todo. Entonces, por ejemplo, ese normalmente que yo acabo de utilizar, no hay que analizar si lo utilice bien. O sea, si lo estoy haciendo con mi ejemplo, porque yo también hago parte de esta sociedad, y digamos hay situaciones que por más que yo las conozca, se me pegan. Ese es otro asunto, que no podemos escribir como hablamos, pero generalmente estamos inmersos y todos los días escuchamos. Pasa mucho con el envase, ¿sí? No se dice envase, se dice con base en, ¿sí? Pero como todo el tiempo lo escuchamos, se nos pega. Pero hay que ser conscientes, y aquí vamos a empezar a corregir. Entonces, la frase de entrada, el nombre que le pongo a mi escrito, pues tiene que ser, digamos que el que Paola hizo, es un título, me parece a mí, que describe todo lo que dice, al menos en lo que empezó a leer. Entonces tiene que ser primero descriptor de lo que dice el ensayo. ¿A qué me refiero con los comodines? Los comodines son como desigualdad. Entonces, ¿pero desigualdad de qué? ¿Cierto? Ahora, tampoco puede ser una frase larguísima. Comodines también cuando ponen el mundo. ¿Pero el mundo de qué? La amistad. Es algo así como cuando la gente funda un negocio aquí en Antioquia, en Colombia, y la más fácil es colocarle, si es de pinturas, le colocan colombiana de pinturas, antioqueña de pinturas. O la otra muy fácil es pinturas y pinturas. Esos son comodines, son frases tan comunes que todo el mundo las tiene. Entonces, debemos cuidarnos, ser novedosos, ser ingeniosos y construirlo. Lo mejor es, después de que termino de escribir mi ensayo, pongo el título. Yo al menos hago eso. Lo último que pongo es el título, o casi lo último. ¿Por qué? Porque es lo que me da a escribir lo que yo digo allí. Entonces, el título debe ser esto. El título debe ser la síntesis de lo que dice mi artículo. Y ya dijimos entonces que en el título vamos a valorarnos cómo tiene ese nombre y que tenga un autor inmediatamente, que diga inmediatamente el autor. En este caso, para nosotros, el nombre y nuestra condición de estudiante, de dónde somos, no más. Estudiante y varias alternativas. Muy bien, ahora vamos al punto, al párrafo de entrada, al párrafo que abre. Ese párrafo que nos leyó Paola es donde yo planteo mi punto de vista. El punto de vista y el tema central del cual trata el documento, el artículo. Cuando hablo de documento es que también aplica para un documento administrativo, que va a tener un título y que también va a tener la síntesis de lo que va a tratar. Y por más que sea un formato, tiene la síntesis, la idea central, para que después lo empiece a desglosar o por numerales, subnumerales. Volvamos al ensayo. Entonces tiene un punto de vista. Cuando Paola dijo, me demoré, vi varias veces el artículo, las imágenes, es porque ella estaba estableciendo cuál era la idea que ella iba a tomar. Ahora, cuando yo hablo punto de vista, es porque también con frecuencia muchos de ustedes me dicen, profe, toda esa cantidad de imágenes, pero es que hay muchos temas. Y resulta que sí, lo que tiene es subtemas y un solo tema.
Paola lo identificó como la desigualdad. Y si ustedes se fijan, esas imágenes todas están hablando, es un paralelo, una imagen al lado de la otra. Y muy extremos los paralelos, ¿cierto? Entonces, ese paralelo a ella la llevó a decir que es la desigualdad, ¿cierto? La paradoja de la desigualdad, las grandes diferencias que hay. Después de que yo establezco mi punto de vista, como lo hizo Paola, o sea, mi tema central, debo de tener un subtema. Esos subtemas son los que voy a desarrollar. En los párrafos siguientes voy a desarrollar los subtemas, o sea, en los párrafos de desarrollo, ¿sí? Y debo cerrar el ensayo. Eso es lo que vamos a ir calificando. Entonces, continúe Paola entonces descríbanos esos párrafos siguientes. Sí, profe. Bueno, el segundo párrafo se encarga de describir qué es la desigualdad. Y yo lo puse pues en resumidas cuentas, que era la falta de equidad, equilibrio o igualdad entre dos o más personas, hechos, cosas o realidades. ¿Cierto? En el tercer párrafo, ahí sí entro bien en el tema y digo que la desigualdad se puede expresar en una creciente distancia entre clases sociales, entre culturas y de género. Y en cada una, pues, especifique ricas y pobres, donde los indígenas son los más excluidos, etc. Y puse que y ahí también mismo puse que hoy en día dos personas con iguales capacidades no tienen iguales oportunidades y tampoco tienen una perspectiva de obtener tal igualdad. Ya en el cuarto párrafo puse que la desigualdad era una característica histórica y estructural y que se mantiene hasta en los periodos de crecimiento y prosperidad económica, que contribuye a la inestabilidad social y es resultado de las condiciones políticas y económicas del capitalismo globalizado. En el quinto párrafo ya pongo más las causas, o sea, el problema. Y puse que el buscar la igualdad se toma como una actividad social central que implica el aceptar la desigualdad en las periferias más remotas y que el problema hoy es que en la percepción generalizada la igualdad no está establecida como una exigencia en ningún lado, en ninguna utopía socialmente compartida, y que eso refuerza el sentimiento de injusticia frente a diversas desigualdades. Al tiempo que la igualdad en algún ámbito no aparece como proyecto futuro. Puse que la desigualdad social existe porque hay un déficit en las condiciones necesarias, medios y mecanismos para el desarrollo de las capacidades individuales. Y en el último ya planteé la solución que es necesario que la política sea capaz de reinterpretar este nuevo malestar social y reconstruirse a raíz de un contexto de poder democrático, ya que las políticas sociales no serán exitosas mientras se desconozcan las bases estructurales de la exclusión y la pobreza. Y finalicé del todo diciendo que la superación de la desigualdad está ligada indefectiblemente al logro de niveles aceptables de integración, participación social y, por tanto, a la equidad de la estructura social. Cuando dijiste finalicé del todo, ¿es porque hay otro párrafo más o ese párrafo, dentro de ese párrafo finalizaste del todo? No, pues es porque el párrafo es siempre ancho, entonces, Bueno, pues, léanos la primera línea de ese último párrafo. ¿Cómo empieza ese último párrafo? es necesario que la política sea capaz de reinterpretar este nuevo malestar social y reconstruirse a raíz de un contexto de poder democrático. Muy bien. Notan todos ustedes, y aquí quiero que participemos, que Paola siguió muy juiciosamente las instrucciones de plantear un tema, un problema, unas causas y unas posibles soluciones, unas proposiciones, ¿sí? Pregunta pregunta. Bueno, que notó que cerró, entonces, pues, pregunta para Paola. ¿Algún autor en el que te fundamentaste, alguna cita que tiene el artículo? Profe, yo no cité nada, pero el Bueno, artículo sí está basado en un libro que, pues como nos habías dicho en la clase que nos ibas a enseñar a referenciar, opté por no sí, sí, ponerlo, sí. Sí, 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 bueno. Muy pero, bien. pero puedo decir el nombre y es el nuevo examen de las desigualdades. Muy Se bien. llama así. Ahora hablamos de esa parte. Quiero abrir la participación para otra. Muchas gracias, Paola. Entonces, hasta ahora tenemos la calificación del título. El título tiene, vamos a valorar que tenga lo que he dicho y la valoración del primer párrafo. Vamos a analizar otros casos o a escuchar rápidamente para que podamos avanzar en este ejercicio de autoevaluación.
Por favor, entonces, nos comparten más trabajos. Buenos días. Angie, Hola. buenos días. Habla, Sí. háblanos de tu ensayo. Mi ensayo, pues yo lo titulé Realidades Paralelas. Ya después del título le puse Angie Lorena Naocaro, mi documento, y puse lectoescritura 3. No puse estudiante ni, pues sí. Bueno, vamos a valorar ese título, ese primer título, como que está el título, y vamos a dejarle un poquitico, un poco, digamos, no lo vamos a poner a la mitad porque tiene el nombre, pero sí algo así. Ese primer título va a valer una unidad de todo el trabajo. Entonces le vas a poner .8 para que seas más precisa, para que aprendas. ¿En qué sentido? En que no le pongas lectoescritura, sino estudiante. Ya que diga estudiante de lectoescritura, vale, estudiante de administración, pero realmente es estudiante, ¿sí? Lo del documento es un asunto de la universidad, sí, no sobra, puede que uno tome, bueno, no sobra ahí, pero enseñémonos a eso. Entonces yo te invito a que en esa parte, muy a conciencia, ahora, muy a conciencia es, no, lo voy a dejar así, me voy a poner 1, bien, porque cumple. Sigue, Angie, por favor. Ok, lo que yo tomé como base o el tema fue como la realidad de las personas. Entonces lo primero que busqué fue pues definición de realidad. Entonces, y lo cité así tal como lo encontré. Tenemos que para el subjetivismo la realidad es un factor que se ajusta a la moralidad y a la individualidad de un sujeto en particular. Entonces, la realidad es una verdad que depende de un individuo, siendo imposible para el subjetivismo encontrar una realidad absoluta y universal. Yo quería buscar después qué era paralelo, como para unirlo, pero con esta definición, en las últimas palabras, que dice que no es absoluta y universal, entonces me complementó perfectamente. Como no era mío, entonces en paréntesis puse el autor y la página de lo que lo hallé. No lo referencié abajo porque no, pues, no fue un artículo ni nada de eso, fue como un comentario o así, una definición así breve y no decía fechas ni nada de eso, fecha de publicación ni nada. Entonces le puse ahí al lado en paréntesis. Ya el segundo párrafo es como mi opinión en cuanto a esa definición. En el tercer párrafo hice alguna explicación en cuanto a mi opinión, porque pues me opinaba así. En el cuarto párrafo hice algunas afirmaciones en cuanto a lo que ya había explicado. Y en el último párrafo di conclusiones y algunas recomendaciones. Muy bien. Primera recomendación para todos. A ver, yo dije que vamos a enseñar a citar y a referenciar. Muy bien. Pero vamos a empezar a hablar. Voy a hablar del tema, pero si hay una clase y hay una presentación dedicada a ello y un método, incluso hay un trabajo que vamos a hacer con ello para que aprendamos. Estamos aprendiendo. Primero, citar es cuando yo llamo al autor dentro del texto, pero en todo caso, estudiantes. Siempre que yo digo planteo, hago una proposición, hago una afirmación y no es mía, debo respetar al autor. Es más, hay quienes dicen y sostienen que nada de lo que decimos nosotros en el mundo es propio, porque estamos permeados por opiniones, por los medios. Entonces, es que todo lo que estoy diciendo yo aquí en esta clase no es mío, todo lo he adquirido a lo largo de mi formación y de autores, pero pues no quiere decir que andemos por el mundo citando todo, ¿no? Hay unos muy extremistas que dicen que casi que nada de lo que uno dice es original porque ya todo está inventado, ¿sí? Pero en la debida proporción debemos respetar las fuentes de autor. Es verdad, vamos a aprender. Entonces, Angie dice, yo lo coloqué entre paréntesis y coloqué el autor y la fecha y la página. Bueno, no recuerdo bien cómo, pero porque lo ha visto, ¿sí? Pero eso tiene una interpretación, el por qué. En los artículos se pone entre paréntesis el apellido, una coma y el año. Cuando yo estoy hablando, estoy haciendo una cita en función del autor, por ejemplo. Pero cuando yo estoy haciendo la cita en función del tema, se pone también el paréntesis, pero de otra manera, pues otra forma, de unas variaciones, que es un código que vamos a aprender a entender. Pero siempre, si yo pongo ese paréntesis ahí, yo al final debo colocar la referencia. Porque mire que solo dice el apellido y dice el año. Ya abajo dice la referencia, como se hace la referencia en APA.
Es el nombre, el apellido, la inicial con una coma y la inicial del nombre, después un punto seguido, se pone el nombre del artículo, del libro, de la página, del capítulo, de la publicación. Independiente de que sea, si es libro, si es artículo, no, en todo caso hay que colocar el nombre, ¿sí? Después se pone la institución, la institución, si es que es institucional la publicación, y se pone la ciudad y el año. Y cuando son libros, sí, también se ponen las páginas. Incluso cuando son revistas, se ponen la página, el volumen, porque hay publicaciones seriadas que tienen volumen, tienen número, y otras también tienen, además del número, el volumen, tienen fecha de publicación, digamos febrero, marzo, por ejemplo. Entonces todo eso se pone allí y se ponen las páginas. Bien, pero en la referencia, ¿sí? Ahora, hay otro asunto que cada vez se usa menos, pero que también existe, y es la cita al pie, la nota al pie, que no es para hacer una cita, sino realmente para aclarar, sobre todo cuando uno utiliza un término, por ejemplo, glocalización. Es un término que dicen, bueno, ¿eso qué es? Entonces, es el término glocalización. ¿Alguien conoce el término? ¿Lo ha oído hablar de él? Entre otras cosas. Glocalización, con G y con C, glocalización, ¿no? Yo hace muchos años lo vi, yo dije, eso está mal escrito, es globalización. Y resulta que glocalización en el mundo científico, en un diálogo científico, en una conversación académica, llegaron a la conclusión y lo acuñaron y lo utilizan, que glocalizar es lo que se utiliza con visión global para aplicarlo de forma local y viceversa. Lo que se aplica, lo que se ve con visión local para aplicar de forma global. Por ejemplo, las escalas de la Comuna 13 tienen me parece que es una buena aplicación de la glocalización, ¿cierto? Porque está mirando el concepto de ciudades inteligentes en función de la modernidad, la comodidad de la modernidad, las ciudades inteligentes, pero además localmente está beneficiando a una población para que tenga pues en su movilidad más ventajas. Entonces, el alcalde que hizo esto, la persona que lo hizo, pensó de manera global para actuar de forma local, para ubicarlo allá. Entonces, eso se llama glocalización. Ahí queda pues eso también, que yo también acostumbro compartir términos. Entonces, cuando yo pongo en el texto la palabra glocalización, pues las personas van a decir, ¿esto qué es? Entonces, eso no me da para decir pues que es una referencia. Entonces simplemente le pongo un numerito y al final defino qué es glocalización en el pie de la página. Entonces eso es una nota al pie. Pero las citas son como las definí. Entonces, quienes tengan citas en su artículo y al final han hecho la referenciación, ahorita les digo cómo se van a bonificar o cómo van a valorar su trabajo. Pero si no tienen citas, no hay problema. Si tienen mal las citas, como en el caso de Paola, que no está bien, de Angie, perdón, que no está bien citado, no hay problema, no se rebaje, no se castigue la nota, pero estoy haciendo la aclaración porque eso no era lo que había pedido para hoy. Y no vamos todavía en ese nivel, vamos pasito a paso. Miren que Paola describió muy bien la estructura que propusimos para hoy. Bien, y ahora, si tiene citas, si la referenció porque ya sabía, porque ahora miramos, como les digo, cómo lo hacemos. Bueno, en los párrafos de cierre, vamos a aprender cómo, por eso le pregunté a Paula, ¿cómo cerró? Y Angie también describió cómo cerró. Entonces, generalmente, no le demos, digamos, cuando Paula dice, mi párrafo final es ella dijo muy ancho, muy extenso, pues, muy denso, tiene bastante. Entonces, traten de que no sean densos los párrafos, ¿sí? Para eso también vamos a mirar también el tema para qué sirven la gramática y la ortografía, pero la gramática, ¿cierto? Cuando Paola leyó, fue una muy buena lectura, le dio muy buen ritmo, marcó muy bien los puntos seguidos. Pues jacto yo que cuando ya lo autoevalúe y lo monte, yo lo voy a mirar, monte pues el artículo, que tiene muy buena puntuación, pero además también sirven para dosificar los párrafos, no muy largos, tampoco muy cortos, pero entonces que no sean largos. Ese último párrafo de Paola, sobre todo el de Paola, me pareció que estaba tan denso que daba muchas vueltas para cerrar. Entonces, que sea de cierre contundente en lo posible y además que tenga conectores, que tenga palabras que le conecten a uno y lo ubiquen. Me refiero a, en conclusión, de acuerdo con lo anterior, ¿sí? Para concluir, ¿sí? Finalmente, coma, y expone la idea, ¿sí? Aunque ese finalmente también puede ser en la mitad de ese párrafo, como lo tiene Paola,
poner ese conector, pero es básico y pues se llama conector porque conecta, va dando esa lógica. Bueno, Angie, ¿quiere decir algo más que vi que activó micrófono? ¿Sí? No, yo le iba a decir que yo no había, pues, cuando cité puesto todo bien, porque simplemente era como un usuario de allá y aparecía ahí todo G27 y ya. Bueno, vamos a aprender también cuando hablemos de citas y referencias, qué pasa cuando uno consulta una página y no tiene esos datos, o cuando uno se encuentra una publicación y no tiene pie de imprenta, pues, ¿sí? Bueno, entonces quiero escuchar un tercer caso más para explicar cómo nos vamos a autoevaluar el ensayo. Muchas gracias, Angie. Repito, ¿quién nos comparte? A ver, vamos a compartir aquí con un caballero entonces. David Sepúlveda, compartinos tu trabajo, por favor. ¿Escribiste? ¿Cómo está estructurado? Adelante, te escuchamos. David aparece aquí conectado a la sesión, pero no está en la sesión entonces, porque no nos contesta. Bueno, sigamos con otra persona. Gabriel Jaime. Gabriel Jaime Montoya. A ver, te escucho. Profe, Vamos. buenos días. A todos. Sara, un segundito. Gabriel Jaime. Ahora. Un momentico, Sara. Profe, Sí. buenos días. Disculpe, no tengo el ensayo para hoy. Bueno, listo. Sara. Buenos días, si quieren yo lo puedo compartir. Bien, vamos a terminar con el ejemplo de Sara. ¿Qué voy a decir con el caso de quien no contesta clase, quién está? Pues aquí no estamos llamando a la lista, ni mucho menos, pero es muy importante que esté. Recuerden lo que les he dicho. Tome nota, como nos describió ahora Valentina, y hombre, revise los videos de clase. Pero más que eso, el video no reemplaza la clase. Entonces, ojo, todos sabemos pues que con esto en el teletrabajo, en las reuniones, uno valora pues el tipo de reunión y entonces uno se conecta a la sesión, pero aísla el micrófono y aísla la cámara y entonces la gente piensa que uno está ahí, pero uno no está, porque uno se pone a hacer otras cosas, o cuando es muy temprano uno se voltea para el rincón de la cama, ¿cierto? Eso es un asunto también que en esta actualidad yo no me complico con eso, pues yo digo llamar a listas, sacar al tablero como a manera de chiste, porque yo lo que quiero es que ustedes espontáneamente participen, pero ojo que sí, a veces hago lo que estoy en este momento, cuando ya nadie participa, entonces mire, me doy cuenta quién no está en la clase, pero digamos eso queda a conciencia de cada uno de ustedes. Y frente a los trabajos, recomendación, si hay un trabajo para esta semana, pues hombre, trabajémoslo, no lo dejemos para después. Como en el caso de Gabriel, de Valentina, háganlo hoy con las indicaciones que voy a dar y hagan el ejercicio. Repito también, yo pongo los plazos como para que no se les cierre en el caso del Classroom, pues porque eso tiene una fecha y no les cierre, no les bloquee la entrega. Pero pues yo digo en clase y sí estoy muy seguro que repito, soy muy, muy reiterativo porque el buen comunicador verifica y siempre digo, me hice entender y a veces incluso pongo a que las personas me repitan para que asegurarme de que se entendió bien, ¿cierto? Que yo me hice entender. Entonces, ojo, lo que se dice en la clase para cumplirlo y hacer los trabajos. Recomendación, hagan los trabajos para que no se atrasen, para que no les coja ventaja. Sara, miremos tu ensayo entonces para que ya dar las instrucciones de cómo vamos a autoevaluarlo. Sí, profe, el título que le di a mi ensayo es La polaridad de nuestro planeta. Y pues yo me quise enfocar en el primer párrafo. Sara, ¿dónde está el nombre de la autora? ¿Dónde lo pusiste? Arriba del título. Sí, profe. Entonces, ese ensayo, ese título vale .5, no vale 1, sino .5 porque no tiene el requerimiento, ¿vale? Sí, profe. Muy bien. Bueno, entonces, en el primer párrafo quise hablar acerca de todas las guerras y las luchas que la humanidad ha dado para tener muchos de los derechos que hoy ¿Cómo es el título de tu ensayo? La polaridad de nuestro planeta. Bien. Sí, entonces habla acerca de todas las luchas y las guerras que la humanidad ha hecho pues en todo el tiempo que hemos tenido y luego hablo acerca de cómo la desigualdad es la única lucha que aún no hemos podido ganar. Y habla acerca de cómo hacerlo. Entonces hago una pregunta abierta. Imaginan un mundo en donde todos veamos de la misma manera, sin injusticias o estratificaciones sociales, sin guerras ni hambre, sin masacres o maldad humana.
¿Sería acaso el paraíso? Ciertamente lo sería para las personas que viven en extrema pobreza o para esos niños en África que solo han nacido para morir de hambre. Entonces ahí planteo como el problema, bueno, al menos eso es lo que trato como de plantear. Sí, bueno, en el segundo párrafo cito a un filósofo, entonces voy a leer textualmente para ver si cité bien o mal. Entonces, una vez el reconocido filósofo Thomas Hobbes, en el Tratado de la Naturaleza Humana, en 1650, afirmó que toda conducta humana es autointeresada. Y ahí termina la cita. Bien. Voy a adelantarme entonces, Sara y compañeros. Hay dos tipos de cita, la cita directa y la cita indirecta. Sara citó, pero hizo una cita indirecta o parafraseada. Por eso ella no le puso comillas, ¿cierto? No, profe. O si le puse comillas, entonces ese está bien. Ella parafraseó. Ojo con eso también. Muchas veces nosotros creíamos que por el hecho de que yo dijera lo mismo que Gabriel Jaime ya había dicho, pero lo dije en mis palabras, eso era mío y no es mío. Estoy parafraseando. Todavía me estoy apoyando en lo que dijo Gabriel para ayudar una idea. Y esa idea no es mía porque sigue siendo de Gabriel. Entonces se llama parafrasear. Está muy bien, Sara, la forma como parafraseaste. Pregunta, ¿al final pusiste la referencia, al final del texto? No, profe, porque en realidad es que lo saqué del Tratado de la Naturaleza Humana. Eso está textual ahí. Vamos a mirar, eso se llama una cita de cita, ¿cierto? Que también la gente piensa que porque lo encontré en un texto, entonces ya no lo debo citar, o que ese texto es del que lo cito, de donde lo encontré. No, estaba en un escrito de Sara Ramírez, pero era de Oscar López. Entonces digo, López.Oscar en Ramírez Sara. Y pongo el título, ¿sí? Pero ya después vamos a verlo en detalle. Muy bien, ese es consciente que citaste. ¿Cuál fue la idea central de el problema central de tu escrito? Bueno, el problema central fue, yo planteé el problema como les leí en el primer párrafo y luego hablé acerca de las razones por las cuales el hombre aún no ha podido... Sara, la interrumpo. Sin que lea, simplemente, cuando usted hizo el artículo, usted se planteó, voy a hablar de este tema y cuáles son los subtemas que apoyaron el tema. Simplemente, no lo vuelva a leer ni escriba el texto, sino cuál es el tema y cuáles son los subtemas que utilizó. Bueno, el tema fue la desigualdad que tenemos en nuestro planeta. Los subtemas que utilicé fue la teoría de lo que nos hablaba el filósofo de el egoísmo de la naturaleza humana. Luego planteé los otros problemas que tenemos con nuestro sistema económico del capitalismo y por qué no se ha podido dar solución a esas desigualdades que tenemos hoy en día. Bien, Sara, ¿y cómo concluye el texto? ¿Lo leo textual o digo cuál fue la solución? Lea la solución. ¿Cómo lo planteó la solución? Bueno, la solución que planteé era que más que cambiar nuestra naturaleza humana, teníamos que pensar en otro modelo, otro sistema económico que nos permitiera llegar a un equilibrio entre lo que es la desigualdad y nuestras propias necesidades. Sara, lea entonces el primer renglón de ese párrafo de cierre. Ok, más que buscar culpables o causas a estas injusticias, el mundo necesita encontrar soluciones. Sin embargo, el mundo estará dispuesto a cambiar. Ese es el primer párrafo. Listo, muy bien. Pero recomendación sin que se nos vuelva pues un vicio y que tenga que ser así. Digamos que en la mitad de ese párrafo puedes utilizar esto entonces para concluir o concluimos o en síntesis, ¿cierto? Entonces que haga que la gente pues ya terminó, porque ahí como está, bueno, es otro párrafo más, pero no estoy diciendo que entonces yo estoy exigiendo que siempre, no. Pero es muy recomendable que uno vaya utilizando esos conectores adecuados. Muchas gracias, Sara. Entonces vamos, atención todos, vamos a plantear lo siguiente. Vamos a calificarnos nuestro ensayo. Estamos viendo pantalla, ¿cierto? ¿Cierto que tenemos en pantalla los valores? Sí, profe. Sí, señor. Entonces, el título, ya expliqué. 1. ¿Hay alguna duda? Estamos aprendiendo. Ahora, alguien dice, no, yo me equivoqué, pero me voy a hacer pasito. Pues es cuestión suya, pero yo los estoy llamando a que se autoevalúen. Entonces, el nombre de lo que escribió y ese por tiene el nombre y tiene la calidad del cargo. Esa parte se llama la línea de autor.
Usted lo va a encontrar en un paper y lo vamos a ver también en las partes de un paper o de un escrito académico, se llama línea de autor. Y les expliqué ahora que cuando es ya más académico o en algunas publicaciones se exigen que uno ponga una cantidad de datos. Pero por ahora nosotros vamos a escribir por ahora con el nombre y el cargo, estudiante. El cargo de ustedes es estudiante, ¿sí? Pero, por ejemplo, usted está presentando un escrito tipo informe así rápido y si no le ponen pues un formato y usted trabaja en un call center, entonces usted pone por su nombre y su cargo, ejecutivo de cuenta. Listo, ejecutivo de cuenta, empresa tal, punto, para identificarse hacia el exterior, por ejemplo. Entonces, eso es. Entonces, si tiene el título, pero no tiene el nombre debajo, póngase .5. Si tiene el título, pero tiene el nombre de arriba, póngase .5. Si el título está ubicado, perdón, perdón, si debajo, si el nombre está ubicado encima del título, póngale .5 a todo el título. Encima del nombre de lo que escribió. Si el título, si no tiene autor ahí, lo tiene al final o no lo puso ahí, póngase .5. ¿Sí? Ahora, si el título es un genérico y usted dice, no, con lo que nos enseñaron no, ni el título ni el nombre, tranquilamente póngase 00 ahí o póngase .3 o .2. Ya quiero que usted haga una valoración para que usted califique bien su trabajo. Ahora, el párrafo de entrada debe tener un punto de vista, como lo hice con las 3 compañeras, con los compañeros que hablaron, ¿sí? Un punto de vista bien esbozado, que sea producto del análisis pues, que usted hizo y que allí se expongan los subtemas que va a tratar. Generalmente no es un párrafo muy extenso, entonces nos ponemos un 1. Ahora, los 2 o 3 párrafos o uno solo que también había dicho de desarrollo, deben desarrollar clara y concretamente las ideas que apoyaban los subtemas que tenía el planteamiento inicial, el punto de vista, el párrafo de entrada. Ahora, cuando decimos que un solo párrafo, entonces tiene que ser un párrafo muy bien confeccionado en donde los puntos seguidos me den una muy buena transición para que los 2 o 3 temas que tenga un escrito se entiendan. Entonces, lo más recomendable es que un solo párrafo, pues en adelante, no. ¿Por qué? Así como quienes me leyeron, tienen varios párrafos. ¿Por qué? Porque es mejor ir dando el desarrollo, la secuencialidad. Ahora, el párrafo de cierre es el que concluye, el que da las soluciones. Ahora, nosotros empezamos a hablar de un tema, un problema, unas causas y una solución. En general, lo que me leyeron las 3 personas siguieron esa ruta, y eso es lo que inicialmente hace uno para poderse ubicar. Ahora, cuando les pregunté qué hizo, cómo miró, es porque nos debemos, en adelante vamos a aprender, sentar a planear, a hacer una maqueta de lo que vamos a hacer, a planear. Ahora, a veces la gente que escribe poemas, les llega la musa inspiradora y escribe, pero además ellos después organizan las ideas. A veces también uno tiene algún escrito y lo pone pues como le salió, digámoslo así, pero después tiene que sentarse a organizar. Entonces, para aprender a escribir, vamos a hacer un tema y unos subtemas que nos van a ayudar a estructurar ese ensayo. Bueno, y el párrafo de cierre 1.5. Pero entonces, yo pregunté, ¿quiénes de ustedes hicieron citas y referencias? Entonces, si referenció, si citó, pero no hizo la referencia, pues no está bien. Entonces, listo, no pasa nada. Ni se rebaje ni se aumente la calificación. Digamos que no citó, no hay problema, pero sea consciente y va a ubicar ahí, se va a corregir, esto no es mío y debía haber citado, desde ya empiece, pero no se castigue, no se rebaje la nota. Por ahora vamos a hacer esto. ¿Quiénes citaron algún autor o pusieron una frase célebre o una frase para ilustrar el artículo? A ver, yo escucho, ¿alguien hizo esto? ¿Sí me hice entender qué estoy preguntando? Sara, ¿sí me estoy haciendo entender? Sí, profe. Bueno, ¿han visto ustedes? Solo que en mi caso, yo parafraseé, no fue una No, cita pero me como tal. explico. ¿Han visto a veces que después del título hay artículos o hay capítulos del libro que tienen una frase entre comillas y a continuación el nombre del autor? Una frase célebre por lo general. Nadie lo hizo así. Bueno, vamos a aprender lo siguiente. Cuando esto ocurre, es un muy buen recurso, se llama epígrafe. ¿Sí? Lo voy a copiar aquí porque también a veces, alguna vez me pasó una cosa como chistosa. Alguien me dijo, profe, usted nos enseñó a hacer el epitafio.
El epitafio es otra cosa, lo que ponen en las tumbas. El epígrafe, ¿cierto? El epígrafe está allí. Ahí me faltó la tilde. Qué pena con ustedes. Lo voy a repetir. Me faltó una tilde. Epígrafe con tilde. Ahí yo creo que sí la marqué, sí. Epígrafe. Entonces el epígrafe es ese recurso que yo utilizo. Ahora, no es poner por poner una frase célebre. Digamos, si el artículo habla de la polaridad, entonces puede que yo encuentre un autor que hable: el ser humano es tan polarizado que finalmente es irreverente e irracional. Voltaire. Es porque me está dando fuerza al título que puso quien habló de la polaridad en el mundo, ¿cierto? Entonces, contribuye. Les voy a poner un caso real. En un trabajo de grado que asesoré, 2 trabajos de grado, yo era el mismo asesor, y esos 2 trabajos de grado fueron muy buenos. Entonces estaban como calificándolos para elegir el mejor trabajo de grado. Y el desempate fue que uno tenía epígrafe y el otro no, porque estaban muy bien hechos, los estudiantes trabajaron muy bien, y el epígrafe ayudó. Entonces el epígrafe es el que me incita así como el título a leer, pero generalmente, ahora, hacer epígrafes es muy difícil. Yo de hecho no soy muy bueno haciendo epígrafes. Tengo una profe conocida que es la tesa pues en eso de hacer epígrafes. Si uno la llama y a los 2 minutos le dice a uno la frase, porque la sabe además de memoria, tiene un nivel de lectura y un nivel intelectual bastante alto, entonces la señora saca ahí mismo el epígrafe. Entonces, pues eso es, quien lo tenga, pues voy a preguntar por si lo tenían para que se dieran una bonificación. Entonces, en este caso no hay. ¿Quién citó y referenció también? Pregunto. ¿No? Bueno, entonces hoy aprendimos a citar y a citar y los epígrafes. Aprendimos, perdón, la diferencia entre citar y referenciar. Citar es cuando dentro del texto llamo al autor, y referenciar es cuando abajo digo de dónde salió, a dónde lo encuentro ya con detalle, digámoslo así. Entonces no puede haber cita sin referencia, ni referencia sin cita. ¿Me explico? No sé si a ustedes les pasó también que uno en el bachillerato, para que el profesor pensara que uno trabajó mucho y leyó mucho, ponía ahí referencias. Entonces el profesor miraba al final y decía: uy, qué cantidad de libros los que leyó él para hacer este trabajo, uy, qué bien. Pero resulta que aquí el asunto es diferente. Cada cita que se hace debe tener una referencia. Si no, no sirve. Pues cuando digo cuando te están calificando el trabajo de grado, cuando te están calificando un artículo científico para publicar, ¿cierto? No estoy hablando de este caso, pues aquí, ni estoy descalificando, pues con esa palabra tan violenta que no sirve, pero la verdad es que sí, te lo descalifican. Ahora, al contrario, si tenés la referencia, pero la cita no existe, pues tampoco, porque pusiste algo por ponerlo ahí. Pero entonces vamos a ir aprendiendo eso. Por ahora, entonces, preguntaba que quién tenía para darles pues como para que mirar eso. Pero aprendimos esa diferencia al menos. Todavía no estamos en el tema de citar y referenciar de manera técnica, pero estamos diferenciando. Y aprendimos también lo que es parafrasear, que es una cita indirecta. Ahora, también pregunté, ¿quién tiene epígrafes? Porque hay casos, digamos en el curso de ayer hubo como 3 casos que pusieron epígrafes sin saber que se llamaba epígrafe. Y también explicar, entonces ya aprendimos también, uno puede también hacer uso de ese recurso, y a la orden quien de manera particular en una asesoría que podamos planear quiera pues tratar ese tema de epígrafes, lo podemos mirar. Entonces, vamos a coger el texto, quienes lo han hecho con toda la conciencia del mundo, ¿sí? Se van a hacer, van a tener en cuenta: ve, yo no lo hice a tiempo, entonces no me voy a calificar sobre 5. Ustedes deciden sobre cuánto. Y se ponen con todo lo que aprendieron hoy, escriben su ensayo. O escriben el ensayo y le aplican la calificación. ¿Qué van a hacer con ese trabajo? Y repito, en Dropbox no tiene fecha plazo de entrega, pero va a haber un momento donde yo paso revisando y el que no esté, pues yo digo, bueno, le falta esa nota. En el Classroom sí tiene, por el asunto, como les decía, que si yo le pongo fecha de entrega hasta el 4 de septiembre, pues entonces el que lo vaya a subir después le cierra, no les deja siquiera mandar. Entonces, pues en eso puse como ese colchón. Entonces, siendo muy consciente de que aquí hablamos y ponemos una fecha para que las cosas fluyan como fluyeron hoy con quienes presentaron, y que doy un colchón, y que también después en lo extemporáneo vamos a ver quién también, porque sigo dando las oportunidades, van a hacer las calificaciones, ¿sí? ¿Alguna duda sobre este tema, sobre esto que acabo de decir, para que se autoevalúen? El acto de autoevaluar es un acto de confianza en usted mismo y en los demás, el acto de confianza mío en usted. Aquí el problema, y más en la virtualidad, yo no me voy a preocupar pues que ese famoso pasteleo, ese famoso copiar, no, yo después miro lo que usted subió y miro cómo hizo su autoevaluación. Generalmente yo les pongo la nota que ustedes le ponen ahí, eso es autoevaluación, porque quiero que hagan el ejercicio, pero que además les quede la enseñanza que yo al comienzo puse en la mesa, esa reflexión de qué es autoevaluar y por qué ustedes como administradores ustedes deben aprender a autoevaluarse para poder evaluar a los demás.
vamos a subir ese trabajo de la autoevaluación en donde dice primer ensayo, reel de imágenes, tanto en el blog como en el Classroom, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si el Classroom no les permite subir 2 trabajos, descuelgan el que subieron y ponen el nuevo. Pero en el caso del Dropbox sí les permite subir otro. Ahora, si ustedes saben, si quieren, anulan el primero y lo ponen ya calificado. ¿Cómo lo van a autoevaluar? Se rayan, si es un archivo de Word, ponen notas con nota comentario, o ponen con el recurso ese que tiene graficación de poner la imagen, se pone la nota. Lo más importante es que ustedes digan qué encontraron, qué aprendieron, qué autoevaluaron, pues, porque además también las autoevaluaciones son formativas, ¿sí? Es muy bueno los ítems, sí, claro, porque usted está en un proceso de enseñanza, ¿cierto? Recuerden también, los archivos para subirlos a estos recursos es que la hoja cuando es a mano esté marcada, así, que el artículo, que el ensayo tenga que el archivo diga también reel imágenes 1, guión bajo, el nombre, y que además lo suba con su correo electrónico, con su usuario, y hay 3 puntos donde está su nombre, ¿cierto? Aquí el requerimiento es que el nombre esté debajo del título, ¿cierto? Su nombre, el nombre del autor, se llama línea de autor. Bueno, dudas sobre esto, lo van a subir a la carpeta que existe. Quien ya lo subió para hoy, entonces deja la constancia de que cumplió con el trabajo y pone su autoevaluación. Otro asunto, ya voy, Laura. Muy sencillo. La creación del archivo me dice a mí cuándo hizo el archivo, pues, pero es conciencia suya, Laura. Laura, adelante. Qué pena, acabaste de decir en 3 partes donde deben de estar el nombre de nosotros, se me entrecortó en ese momento, ¿me lo puedes repetir, por favor? No, estoy dando una recomendación y es que, mire, no es que te deba de estar, sino, pues, es claro, en el ensayo que hicimos hoy, debe estar debajo del nombre del escrito. Y dice por Laura Restrepo, estudiante, administración de empresas. Listo, eso es un asunto que es el trabajo. Y para todos los trabajos y todo lo que hagamos en la virtualidad, hombre, el trabajo debe tener el nombre, el trabajo como tal. Ahora, cuando el profesor les diga que la portada, le ponen la portada, pero en este caso esa es la primera parte. La segunda, hombre, marque el archivo, no lo marque lectoescritura, no le ponga ensayo, no, sino ensayo 1, reel imágenes, guión bajo, Laura Restrepo, o L Restrepo, que se distinga. Y la tercera forma es que lo suba desde su correo electrónico. En el Dropbox, usted no puede poner a otro que le suba o de otro correo, no, desde su correo, desde su usuario. En el Classroom igual. Entonces, esas son como las 3 partes donde no hay pierde, pues, que es usted. Eso era lo que estaba diciendo Laura. Lo que dije, Laura. ¿Sí? Ahora sí me escuchaste, Laura. Yo creo que Laura tiene todavía problemas de audio, ¿cierto? Porque no me respondió. Bueno, ¿estamos claros sobre la autoevaluación? ¿Me hice entender sobre la autoevaluación? Sí, Ana. Pues yo no entendí muy bien, o sea, en el, ¿cómo se llama esto? Classroom, yo subí ahí el documento, pero entonces, ¿cómo te añado, pues, la valoración de mi autoevaluación? Lo valoraste, lo calificas y subís un segundo archivo. Si él no te recibió tu archivo, bajas el que tenés y pones el nuevo. Ok, gracias. Bueno. Última verificación. Me hice entender por la forma. Sí, Alejandro. Entonces, por ejemplo, yo no alcancé a subir el archivo, ¿cierto? Entonces, ya que lo suba, entonces pongo ahí abajito autoevaluación, ¿ok? No, te lo autoevaluás, es que te lo vas a calificar, te lo vas a autoevaluar y lo subís autoevaluado con la calificación que te pusiste. Pero entonces por ahí abajito pongo nota, ¿ok? No, haces todas las notas de las verificaciones. Hombre, en el primer párrafo yo me puse tanto por esto, por esto. El título está bien por esto, saqué 1. El párrafo de entrada está bien por esto, 1. Los párrafos de desarrollo están bien por esto, 1,5. El párrafo de cierre está bien por esto, tanto. Y suma y le da la nota final que usted obtuvo. ¿Sí? Sí, profe, es decir que no le subimos. Luisa, se te aisló el micrófono. Profe, o sea que no le subimos como tal el ensayo, sino la calificación. No, sube el ensayo calificado, tal cual como si usted fuera su misma profe.
Se coge el ensayo y encima le pone las notas. Por le digo que le puede coger comentario, lo puede rayar y ponerse la nota. Va a subir el ensayo y cómo se lo calificó. Lo va a calificar. ¿Sí me hice entender, Luisa? Luisa, ¿sí me hice entender? Sí, bueno. Bueno, entonces, lo mismo. Ojalá entre el transcurso del resto de semana, suban su autoevaluación. Por favor, no se dejen coger del tiempo porque hay más trabajos para hacer. Bien, voy a pasar en la segunda parte de la clase. Estamos, pues, noto aquí colgaditos de tiempo, pero vamos a hacerlo acá. Vamos a hablar entonces de lectura y comunicación. Entonces el texto responde a una lectura crítica. La lectura crítica tiene que ver con inferir, percibir, teorizar, hipotetizar, aducir, colegir e interpretar. Ahí tenemos enfrente que es cada uno, ¿cierto? Inferir es el juicio, conclusión que yo emito de una situación, de una frase, de un párrafo, de algo. Si, digamos, Paola me escribió su artículo y yo les pregunto, de acuerdo a lo que ella nos leyó, infieran lo que Paola quiere decir. Entonces, usted emite un juicio, conclusión. Y ahora vamos a ver cómo se hace una inferencia. Percibir es adquirir un conocimiento. Yo, por ejemplo, pude mirar, pues, conocí un poco los puntos de vista sobre la polarización. Teorizar es formular una idea, un punto de vista. Hipotetizar es formular una afirmación a partir de datos. Las hipótesis generalmente se plantean para después darle solución o para dejarla para que la comunidad académica solucione o para que el lector quede con una idea de qué estoy desarrollando. Digamos que esa pregunta que alguno de ustedes leyó que puso en el ensayo es se puede convertir en hipótesis cuando está diciendo, bueno, entonces si esto es así, entonces ¿cómo lo solucionamos? Y abducir es separar, diferenciar el significado. Cuando les digo a ustedes, ¿cuál es la idea? La principal, las ideas auxiliares, estamos abduciendo. Y colegir es sacar conclusión a partir de un razonamiento, interpretar es explicar y dar alcance al significado. Generalmente confundimos inferir con interpretar. Ya vamos a ver cómo no confundirlo. Ahora, esto que acabo de decir, de leer. Quienes han hecho nivelatorios, quienes han hecho preuniversitarios, les enseñan mucho para presentar las pruebas y para presentar el examen, a interpretar de forma crítica los textos. Entonces, esto es en cierta forma para algunos, un repaso. El texto, entonces, cuando yo escribo, yo tengo que tener en cuenta 3 puntos, 3 aspectos, la gramática, la sintaxis y la semántica. La gramática es el conjunto de normas y reglas. La sintaxis es el orden, la relación, la función de las palabras, y la semántica es el sentido. Digamos que hoy trabajamos la sintaxis, ¿cierto? El orden que va a tener ese párrafo, cómo estaban los párrafos, primero la idea central, las subideas y el cierre. Estábamos trabajando sintaxis, pero todavía tenemos que ahondar más sobre qué son los sintagmas, las palabras. Vamos a trabajar a lo largo en el curso y hoy vamos a dar una tarea relacionada con gramática, que son cuáles son las normas, las de ortografía, lo que les decía, los puntos, para poder entonces estructurar muy bien el sentido que tiene. Cuando yo decía, ¿quién fue quien leyó primero? Que cuando leyó de manera muy adecuada. O sea, Paola, sí, Paola, no recuerdo, leyó y entonó muy bien, ¿sí? ¿Sí? Me equivoqué, ¿quién leyó primero? No, sí, fui yo. Eso, Paola. entonces leyó muy bien. Ahora, tiene una habilidad para leer, sí, pero también yo percibo que está bien escrito. ¿Por qué? Porque marca los puntos, marca los seguidos, marca las comas. Esa es la gramática. Ahora, la semántica ya es el sentido, el significado, la interpretación. Entonces, todo escrito tiene gramática, sintaxis y semántica. Eso lo vamos a ver en el curso. Estructura del texto y la construcción de un ensayo. Ya comenzamos con esta metodología que tenemos, digámoslo, ensayo-error, ensayo, aprender haciendo. Y no se preocupen que lo hacemos poquito a poco. Vamos a lo más básico, digo yo, básico, fundamental. Estamos viendo en pantalla. Alguien que me diga qué está viendo en pantalla y que me hable de lo que está viendo en pantalla. Por favor. Rápidamente. La estructura de una oración. Listo. ¿Eso lo aprendió ya usted o esto es nuevo para usted? Pues uno supone que fue lo que le enseñaron cuando chiquito al colegio. Eso. Hábleme pues ahí. ¿Qué es sujeto, qué es el verbo y qué es el predicado y qué es el complemento?
Sujeto es como la persona de la que está hablando. Verbo se refiere a una acción. Sí, Predicado es como... predicado se me va... No me acuerdo realmente qué es. listo. Y Digamos que el complemento, sujeto, pues, sí, sí, complemento. sí, como su nombre le dice complementar, como añadir algo al verbo para que darle más significado. ¿Alguien quiere agregar a esta explicación? Gracias. Profe, el predicado no sería como la situación, pues junto con el complemento. ¿Sí? ¿Alguien más? Profe, yo tenía entendido que el predicado era lo que afirma o niega la acción, ¿no? Explica la acción. Ajá. ¿Qué hizo quién? El sujeto. Entonces, repaso. Sujeto, quien realiza la acción. Verbo, la acción. Predicado, la explicación de la acción. Y el complemento es cuando tiene lugar, tiempo, lugar. O sea, da más extensión a la explicación de la acción que se está haciendo. Y traigo esto a colación porque este es el orden, la secuencia del sentido para facilitar la comprensión. ¿Cómo así? Muchachos, nosotros estamos acostumbrados a que decimos, por ejemplo, los estudiantes asistieron a la clase de lectoescritura durante la mañana del miércoles 2 de septiembre. Listo. ¿Quiénes son? ¿Cuál es el sujeto ahí? Los estudiantes. ¿Cuál es la acción? Asistieron. Predicado a la clase de lectoescritura. Complemento del predicado durante la mañana del miércoles 2 de septiembre. ¿Me hice entender o no? ¿Me hice entender? ¿Sí? ¿Me hice entender? ¿Alguien no captó el ejemplo? Bien, entonces silencio, entonces está claro. Pero entonces nosotros, a medida que vamos hablando, que nos vamos relacionando, vamos cambiando. Entonces decimos, asistieron a la clase del miércoles 2 de septiembre de lectoescritura durante la mañana los estudiantes. Pues algunos van a decir, profe, sí, yo sí entendí, eso se entiende, pues igual. Pero ¿qué hice yo? Puse al sujeto de último, el complemento por A revuelto. Entonces digamos que nos acostumbramos a que decimos que sí entendemos, pero es más difícil entenderlo. Hago la pregunta, aquí sí quiero que participen. ¿Cómo es más fácil entender? ¿Cómo me hice entender mejor? ¿Cómo construí la frase primero o como la hice en la segunda vez? ¿Cómo es más comprensible? Profe, yo creo que como lo hizo al principio, porque al uno escuchar, pues el sujeto va como asociando el resto de la información. Listo, entonces, gracias. Eso, Valentina, que nos enseñaron a nosotros, por algo nos lo enseñaron así. Entonces, recomendación. Y entonces van cuando hagan su autoevaluación de su ensayo a mirar si sus frases están bien hechas. Hagan eso también. Lean en detalle. Ahora, no importa que se hayan equivocado. Es más, usted decide, le repito, cuánto se rebaja. Si no se quiere hacer muy duro, no se haga duro, pues. Pero ¿a qué lo invito? A que haga una autoevaluación objetiva. Entonces, revisemos. ¿Cómo? Entonces, no sé si ustedes han leído artículos que los profes les ponemos a ustedes, porque también hay autores académicos que escriben muy complicado. Y resulta que parte de ese complicado es que o tienen unos predicados muy largos, las frases muy largas explicando sobre la explicación, entonces uno tiene que leer varias veces la misma frase, hay que aprender a leerlos a ellos, ¿sí? Porque no son muy claros. Otras veces, con autores no tan experimentados o escritores, que ya pues el tema es el estilo. García Márquez, pues el tema no es que él no sepa hacer una frase, sino que él eligió primero hacer monólogos casi siempre, omniscientes, y sus frases son unas frases con mucha riqueza gramatical, o sea, signos, admiración, todo esto, entonces es difícil entenderlo, pero salvo eso, esos autores que son ya literarios, son tipos muy expertos, pero salvo ellos, hay otros que no saben estructurar las frases. Entonces, ¿qué pasa si ustedes escriben y en eso que se van a autoevaluar y no sigue sujeto, verbo, predicado? Pues no es fácilmente entendible. Entonces, la estructura básica de una oración la vamos a trabajar y ojalá sigan eso. Cuando les digo que es que uno escribe como habla, ahí está tal cual. Entonces, sujeto, verbo, predicado, más complemento. Ahora, hay unas estructuras textuales, se llaman. Entonces, la semántica, esa forma en la que hablamos, ¿sí?
Miren, acá decíamos que la semántica, ¿sí? Estábamos diciendo que la semántica es el sentido, ¿cierto? Entonces, volvemos aquí, retomamos. Y la sintaxis, ¿sí? Que es la estructura. Entonces, los autores lo llaman, semántica lo llaman superestructura, es decir, la forma. Y la sintaxis, es decir, el contenido, ¿sí? Ahora, partamos también, palabra. Si yo digo casa, por favor, ¿quién me dice inmediatamente digo la palabra? Ahí mismo me asocia. Yo digo barco. ¿Quién asoció? Mar. Bien. Eso es lo básico, lo más, digamos que lo más, antes que la palabra está el fonema, que el fonema es A, E, I, O, U, B, V, ¿sí? Z, Z, S, C, lo básico. Si yo junto los fonemas, hago sintagmas, y la sintagma es la unidad mínima de significado. Si yo digo perro, Wow. lo asociaste, pero no me diste el significado. Ojo, repito, perro. Mascota. Repito, perro. Nadie va a decir que es un Animal. despectivo. Un man Sí. que, un tipo que es lo peor, un perro. O las mujeres dicen, no, ese tipo es un perro. Eso tiene que ver con algo que también van a revisar ustedes en una presentación que estoy anunciando desde la vez pasada, y es que el contexto social y los referentes hacen que los sintagmas tengan diferentes interpretaciones. Pero miren que todos dijeron wow o dijeron perro, 4 patas, orejas, cola, ¿cierto? Listo. Entonces, esa es la unidad mínima de significado. Ahora, la unidad mínima de sentido, que ya tiene una arquitectura. Cuando yo me voy a decir esto que tengo acá, sujeto, verbo, predicado, es porque estoy respetando la arquitectura de la frase para ser mejor entendido. Esa arquitectura, esa unidad de sentido, miren, ya tiene un sentido, es la frase, como la que hice ahora. Entonces ya puedo decir, el perro está descansando plácidamente mientras el profesor, que es su propietario, dicta clase. Entre otras cosas, es real, porque aquí está mi perro a mi lado. Entonces, ya estoy utilizando un sujeto que es la palabra, ¿cierto? Y otras más como sintagmas que juntas van a dar un sentido. Esa es la frase. Ahora, viene el párrafo, que es un bloque de proposiciones y conceptos, lo que ustedes hicieron para el día de hoy. Prepararon bloques utilizando frases y todos los significados, los sintagmas que ustedes tenían para un tema, y hicieron el párrafo. Ahora, ¿qué tiene el párrafo? Expone, propone, plantea, pero también debe tener expresiones de transición. ¿Cómo planteamos hoy? Que debía tener un tema, unos subtemas, entonces yo planteo, afirmo, infiere, más un desarrollo, argumento, critico y una conclusión, reafirmo, propongo. Esto es otra forma de ver la estructura textual, ¿cierto? Lo habíamos planteado bajo 4 puntos que siguieron muy bien quienes leyeron. Aquí está, planteamiento, entonces un problema, ¿cierto? Es un tema. Planteamiento, un desarrollo, entonces unos antecedentes y una conclusión, ya unas proposiciones, una solución. Lo mismo que hicimos, pero está aquí de acuerdo a como dicen los autores. Ahora, superestructura, todo lo semántico. Macroestructura, la sintaxis. Ahorita vamos a dejar unos documentos de apoyo en el blog y que también están en el Classroom para que amplíen este tema y lean esto que yo estoy exponiendo. Miren lo que dijimos: problema, causa, afirmación, conclusión. Tema, antecedente, proposición, impacto. Así escribieron ustedes hoy. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me estoy haciendo entender? ¿Hay alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, voy a continuar entonces. Entonces, aquí, ¿qué es una inferencia? Entonces, inferencia es, perdón que me brinqué, inferencia es un relacionamiento mediante una evaluación mental de un contenido o una expresión, representados en una o varias frases, implicando una ruta lógica de significado, interpretación y contextualización o aplicación. Entonces, vuelve ejemplos de la vida real. Cuando a mí me dicen, el autor en el renglón 5 quiso decir, me están diciendo, se infiere de lo que dijo el autor, cuando dicen en la página, en el renglón 5 quiso decir, entonces yo digo lo que interpretó, ¿cierto? Cuando me dicen, el autor en el contexto actual nos entrega el mensaje, entonces yo contextualizo.
Cuando me dicen el autor, el significado de la palabra que el autor utiliza para decir coyuntura es, pues yo pongo el significado. Hasta ahí todo bien. Pero cuando a mí me dicen de lo que el autor dice en el párrafo se infiere, entonces generalmente ponemos el significado y pensamos que estamos infiriendo. O ponemos la interpretación y pensamos que estamos infiriendo. O ponemos el contexto, la aplicación y pensamos que estamos infiriendo. Entonces la inferencia, compañeros, muchachos, es hacer una ruta lógica, ¿sí? Es una evaluación mental de un contenido, donde yo pongo el significado, le doy interpretación y lo contextualizo, los tres en su conjunto. Acá está graficado, significado, interpretación, contexto, aplicación. Eso me da una lógica. Ahora, si yo hago bien la inferencia, argumento bien. En lo que ustedes escribieron hoy, cuando están dando las explicaciones e incluso las soluciones, tienen que tener buena ruta de inferencia, ya no interpretando a otros, sino dando su interpretación, pues su inferencia para darse a entender, para poder argumentar lo que están diciendo. Entonces, otro punto más que pueden incorporar a su autoevaluación de su texto con el fin de poder aprender cada vez más. Ahora preguntaban, ¿entonces pongo la calificación sola? No, ponga todas las correcciones. Entonces pongo lo que corregí más lo que le agregué. Sí, más adelante vamos a hacer una segunda versión del texto. Ahí hay otra carpeta que se llama segunda versión del texto escrito. Entonces, lo que sigue después de la autoevaluación es que usted construya el mismo texto con todo lo que hemos aprendido. No lo vamos a dejar de tarea hoy para que no nos quede mucha carga de trabajo, pero piense en eso, en que hay una segunda versión del ensayo que después voy a recibir. Primero nos autoevaluamos, nos calificamos y entonces pero entonces todo eso es lo que usted va a hacer con esa calificación. Mire, ahí hay otro elemento más para el ensayo que usted construyó hoy. Si hizo bien el tema de argumentación, ¿sí? Si es lógico lo que escribió, porque hace bien la inferencia. Vamos a continuar con el tema diciendo entonces que es una inferencia. Hasta ahí, ¿está claro lo que es una inferencia? ¿Me hice entender con lo que es una inferencia? ¿Sí? ¿Alguien tiene dudas? ¿Sí? Paola, ¿sí? Sí, profe. Bueno, yo ahorita les voy a mandar estas diapositivas por aparte, pues las mando al grupo y se las pongo en el correo para que las tengan pues también como apoyo. Ahora vamos a poner un ejemplo de inferencia. Entonces, una frase célebre de Abraham Lincoln. Recuerda siempre que tu propia resolución de triunfar es más importante que cualquier otra cosa. Todas las inferencias de esta frase no van a ser iguales. Porque si Oscar López la hace en el año 2020 y para una audiencia que son los estudiantes de lectoescritura, pues hago esa claridad también. Las inferencias nunca van a ser iguales, ¿sí? Porque estamos haciendo entonces, miren, les voy a decir entonces la inferencia de esa frase, porque hace referencia a un contexto, hace referencia a un momento, y es una persona la que lo hace, y esa ruta lógica, repito, la hice yo, pero lo que sí debe tener es un significado, una interpretación y un contexto. Vamos a ver cómo. Entonces, inferencia. Repito, recuerda siempre que tu propia resolución de triunfar es más importante que cualquier otra cosa. Entonces, el triunfo significa lograr lo deseado y cada quien tiene metas que quiere alcanzar. Lincoln, estoy refiriendo a este señor que lo escribió, yo puedo decir el autor se refiere, pero puse Lincoln, se refiere a la orientación al logro, que hoy se traduce en el proyecto de vida que todos debemos tener claro e implementar de forma integral y coherente. Entonces voy a explicar. Yo dije aquí, el triunfo significa lograr lo deseado y cada quien tiene metas que quiere alcanzar. Se los confieso, yo voy al diccionario y busco el significado de la palabra triunfo. Ahora, cuando yo soy un gran argumento, pues yo simplemente tengo en mi cabeza qué es el triunfo. ¿Cómo adquiero yo esa capacidad? Leyendo mucho, ¿sí? Y con el tiempo haciendo muchas inferencias. Pero, por ejemplo, ustedes si van a hacer un ejercicio de inferencias, ustedes van al diccionario y buscan. Ahora, yo no voy a colocar esto significa, el significado, no, voy de una vez. El triunfo, puse la palabra significa, como un conector ahí. Pues. Entonces, mire, primera parte de la ruta lógica. El triunfo significa lograr lo deseado y cada quien tiene metas que quiere alcanzar. Segunda parte, miren, segunda parte, interpretación, entonces paso a interpretar. Lincoln se refiere a la orientación al logro, simplemente lo puse en términos administrativos, la orientación al logro. ¿Sí? Ahora, interpretación, contextualización, que hoy, el contexto de hoy, se traduce en el proyecto de vida que todos debemos tener claro e implementar de forma integral y coherente. Repito, significado,
¿sí? Miren acá la ruta lógica. Interpretación, contexto, aplicación. Significado, interpretación y contextualización, aplicación. Lo apliqué a una situación real. Eso es una inferencia. Eso me ayudó a argumentar ese tema que ese autor planteó. ¿Me hice entender? ¿Es claro? ¿Sí? ¿Tienen alguna Sí. duda? Ana, ¿cómo es? Entonces vamos a aprender a hacer inferencias. Vamos a refortalecer la competencia de hacer inferencias. Porque algunos pueden estar haciendo inferencias a medias. Otros las saben hacer y les encanta el tema. Relaciones textuales, referencias directas que remiten al lector a lo que se ha nombrado. Lo más usado es el pronombre, la repetición de palabras, las expresiones, los sinónimos. Hay conectores deícticos y comodines. Ese tema lo vamos a dejar para más adelante. Hasta ahí llegamos con esta presentación hoy. Voy a cambiar la pantalla para irme al blog, ¿sí? Y mostrarles a ustedes la actividad que vamos a hacer. Tenemos, a ver, espérenme, yo miro acá, perdón, yo comparto aquí como debo compartir. Perdón, sí, voy aquí. Tenemos ahí en pantalla el curso de lectoescritura, ¿cierto? Alguien que me Sí, confirme, señor. ¿sí? Muy bien, entonces Sí, voy a profe. recorrer el curso, ya quienes han ingresado, recuerden, este es un recurso muy amigable, quienes no han ingresado, pues les queda la clase para que miren lo que está en el curso y lo comparan con lo que está en el blog, perdón, con lo que está en el Classroom. Yo les prometí que para esta semana les ajustaba pues el Classroom y lo hice el fin de semana, ajusté pues como los archivos que faltaban y creo que ya están todos, pero cualquier persona que detecte que me falta alguno, le agradezco que me haga caer en la cuenta. Bueno, voy a ir a la primera, a la tercera unidad, ¿sí? Perdón, voy a ir a la primera para lo siguiente. Recuerden que todas las unidades tienen una introducción que yo explico en clase. De esto ya hablamos la vez pasada. Unas aplicaciones, esta fue la que hicimos hoy, mírenla acá, la estamos viendo en pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Y un material de apoyo, en este caso las imágenes. Recuerden que esto está en el Classroom, las imágenes, en el Dropbox también, y está el mismo ejercicio. Tenemos una aplicación 2 que es la que vamos a dejar para después. Vaya preparándola, sí, si quiere. Va haciendo. Eso es otra cosa, que estas herramientas en línea le permite que si usted quiere ir desatrasando el curso y haciendo, lo va haciendo, y cuando el profesor lo solicite, usted va presentando. Pero también usted debe estar muy al hilo, muy haciendo las actividades. Esta no la voy a dejar para la semana entrante, ni que lo vayan haciendo, para que nos dediquemos a la parte de la gramática. Bueno, aquí hay una pausa, hay una aplicación activa 3 que la vamos a ver también después. Y esto es lo que quiero mostrar. Hay unas lecturas de referenciación y unos videos. Si usted mira estas lecturas y estos videos, le ayudan con más temas, además de los que hicimos en la clase. Y además usted se motiva a buscar más información en la red. Ahora, esta presentación que está acá, la voy a abrir. Se abrió ahí, ¿cierto? ¿Sí? No escuché, como que alguien habló, pero no escuché Sí, eso. profe. Bueno, entonces miren, esta la van a abrir en el blog, en el Classroom, en el Dropbox, y la van a revisar para la próxima clase. Revisar es que se enteren qué contenido tiene, para que cuando yo la ponga en la clase y haga la explicación del tema, y vamos a hacer esta aplicación activa 3, ya para ustedes tengan contexto sobre ese tema. Entonces, primera tarea de hoy, revisar la presentación. Al final tiene una aplicación, no hagan la aplicación, no hagan el ejercicio que tiene al final la presentación. De hecho, pues no siempre hago esa aplicación, vamos a hacer la que está aquí. Entonces, no, al final tiene una última pantalla donde hay como una actividad. No la van a hacer, sino que van a revisar esa presentación. ¿Está claro? ¿Alguna duda sobre esa instrucción que acabo de dar? ¿No? Bueno, van a revisar entonces. Voy a seguir recorriendo el blog, pero ahora voy a abrir la unidad 2. En la unidad 2 está lo que expliqué hoy, que es un fonema, que es un sintagma, una oración, un párrafo, y está la introducción como tal, y yo lo que hice fue que lo puse tipo presentación, pero está esa introducción. Por favor, hay un material de apoyo. Entonces, estamos viendo todos acá que estoy señalando lecturas y referenciación, ¿cierto? Entonces, hay un primer artículo que se llama Funciones de los signos. ¿Lo estamos viendo ahí en pantalla?
Sí, ¿sí? sí, profe. Entonces van a leerlo, eso es material de apoyo. ¿Qué es? Un recorderis, un repaso. ¿Qué es el punto? ¿Qué son los dos puntos? ¿Qué son los puntos suspensivos? ¿Cómo se utilizan? Le van a aplicar a su primer ensayo eso que dice allí. Si utilizaron bien el punto seguido, si utilizaron bien el punto y coma, si utilizaron bien los dos puntos, si utilizaron bien los tres puntos suspensivos, si lo hicieron, si abrieron y cerraron bien la pregunta, si tildaron cuando uno pregunta, todo esto. Ahora, comprensión lectora fue lo que en síntesis hice hoy, pero este es un documento de 2 páginas muy útil para ustedes también, miren. Los pongo a disposición de ustedes, no es mío el documento, acá está pues con el debido crédito, y empieza a hablar de la idea central de un texto, el propósito del autor, la idea implícita del texto, la información contenida en él, el significado contextual. Es la otra mirada de lo que estamos haciendo en la clase, pero cuando yo estoy leyendo, pero también me da pistas para yo escribir y a la vez para leer, y define cada una. Al final, esboza lo que yo también dije al final, que es un deíctico, que son los pronombres personales, que es la completación, en fin, que este es un documento incluso que la universidad en un módulo que tiene montado utiliza para entrenamiento de presentación de pruebas. Entonces, por favor, lo consultan. ¿Qué otros documentos hay como material de apoyo? Hay un documento que se llama el tema. Este documento es también Proyecto Permanencia con Equidad en la Universidad, es de la profesora Marina Parra, y dice, ¿cómo se produce el texto escrito? Entonces le empieza a hablar de la estructura, ella define aquí la macroestructura y la superestructura, ¿cierto? Miren, aquí dice que es la superestructura, que es la forma, y aquí abajo dice que la macro es la estructura semántica, ¿cierto? Lo semántico. Yo lo expliqué, digamos, de manera más simple, de manera, pues, en mis palabras, pero acá está, pues, en tipo escrito. Acá más adelante la profesora plantea lo que yo les he venido diciendo. Un tema principal, unos subtemas, y pone un ejemplo. Ahí en el artículo hay y mire, y les da como un mapa, ¿sí? Cómo hacerlo. Lo mismo que yo les he dicho, tema, subtema, proposición, con conceptos, ¿cierto? Nosotros lo planteábamos como el tema, el problema, los antecedentes, las causas, ¿cierto? Es lo mismo, pero ella lo llama de esta manera y es otra forma. Ahora, cuando yo le digo que uno hace una maqueta para escribir un artículo, miren, ella acá le está dando una pista y le está poniendo y después les pone un ejercicio. Al final, este ejercicio de aplicación, si quieren, lo hacen para ustedes, no lo vamos a presentar en la clase. Y al final habla también de la unidad temática. Al final les quiero mostrar, este artículo al final tiene algo muy interesante, que es un tema que vamos a retomar, que es el tema de los conectores, pero como ustedes lo van a leer, cuando yo explique el tema para un ejercicio, ya lo vamos a tener. Nos explica qué es un conector y nos explica de manera muy rápida en un cuadro los tipos de conectores. Cuando nos referimos a conectores, otra vez, de nuevo, también, igualmente, además, pero pueden también con esta lectura empezar a darle calidad a sus artículos revisando lo que escribieron. Y aquí hay 2 artículos más del profesor Juan José Hoyos, son capítulos de un libro que él tiene, que se llama 2 modos de contar y volver a narrar. Él nos explica cómo se escribe desde el punto de vista que él tiene y hace una diferencia en uno de ellos sobre la diferencia entre el estilo narrativo y el estilo informativo, es decir, lo literario, lo tipo ensayo y lo que tiene que ver con lo periodístico. Y aquí hay uno de un profesor, del profesor Jaime Vélez, de la Universidad Javeriana, donde dice límites del ensayo académico, entonces también da pistas, se escribe. Miren que hemos hablado del ensayo, de cómo se escribe, yo les he expuesto, y todo esto por eso se llama material de apoyo, queda a disposición de ustedes. También está en los otros sitios disponible, no solamente aquí en el blog. Y hay unos videos, unas presentaciones, este video particularmente lo vamos a trabajar después, lo podemos mirar, pero entonces lo que quiero es mostrarles esto. Ahora, siempre las unidades tienen un material de apoyo, el trabajo independiente. Y vamos a mirar en la unidad 3. ¿Vamos bien hasta ahí todos? No voy muy rápido, ¿cierto? ¿Voy muy rápido o no? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguien se quedó en alguna parte de la explicación? ¿No? Bueno, les voy a terminar diciendo acá que entonces fui a la unidad 3 del blog, se llama el texto. Y vamos a mirar aquí donde dice aplicación activa 5. Vamos a empezar a hacer la actividad 5. Creo que fue Valentina quien miró en el Dropbox. Perdón, en el Classroom. En el Classroom me va a confirmar qué fecha de entrega tiene la aplicación 5. Valentina, ¿todavía estás por Ya, allí, cierto? profe, sí, ya voy. Listo.
Entonces esa creo que tiene como el 15 de octubre, algo así como el 15 o el 20 de octubre. ¿Por qué? Porque estos dos ejercicios primero los vamos a hacer para la semana entrante, pero todos los 7 en conjunto los vamos a terminar por allá en octubre. O sea, yo no voy a colocar los 7 ejercicios de una vez, sino que a medida que vamos viendo las clases vamos mirando. Entonces, para esta semana les propongo que trabajemos oraciones e inferencias, que fue el tema que vimos hoy. Entonces, cuando tengas el dato, nos cuentas, Valentina. Entonces, oraciones. 19, profe. Listo, entonces, no quiere decir que entonces, ¿por qué estoy hablando hoy? No, sino que usted lo empieza a hacer hoy junto con las otras actividades de sus otras clases, de esta misma clase, va haciendo la autoevaluación, va revisando la presentación de la semana entrante, se va desatrasando si no ha hecho las otras actividades, pero haga las oraciones, ojalá para la otra semana, la está teniendo listas y esa aplicación de cómo se estructura una oración la va a aplicar también a la autoevaluación, a cómo va escribiendo, pero voy a llamarlos a que hagamos unos ejercicios para que también nos los autoevaluemos y los discutamos en clase, como hicimos hoy. Entonces, cada quien va a hacer el ejercicio y lo va a tener listo. Y apenas lo autoevaluemos en clase, ya cuando sea esa fecha de octubre, subimos los ejercicios, ¿cierto? Cuando ya lo evaluemos, si usted se pueda calificar, sube el ejercicio, antes no. Entonces, lo solucionamos en clase, va a llegar un día en donde yo soluciono los ejercicios, para todos. Cada quien tiene a la mano su ejercicio, así como hicimos hoy, se lo valora, lo califica y lo subimos, y esa es una nota que vamos a tener en el seguimiento. Entonces, primer ejercicio que quiero proponer para que miren, se llama oraciones. Entonces, yo les estoy proponiendo a ustedes 10 oraciones, pero en desorden. Entonces dice, me da el sol en el jardín. Entonces, lo que ustedes deben hacer es ponerla correctamente. ¿Cuál es el sujeto? Hay unos sujetos que son implícitos. No dice yo, no dice él, no dice tú, no dice Jorge, sino me da el sol en el jardín. Entonces, también hay que tener en cuenta. Hay unos que tienen complemento. No se puede cambiar la frase por otra. Es cambiarle el orden. Ahora, si al cambiar el orden usted debe agregar una coma para darle secuencia, perfecto, explica por qué. Pero nunca cambiar, hacer otra frase, porque sería entonces reemplace esta frase por la más adecuada. Este material no lo hice yo, este material, acá está el crédito, miren, tomado de los talleres de Carlos García Zapata y Ávila, la vuelta al español en 80 guías, Intermedio Editores. Ahí puse un crédito, pues para decir que este material no es mío. Entonces, este autor puso cascaritas ahí, precisamente para que usted demuestre si sabe o no estructurar una frase correctamente. Entonces, cada quien va a estructurar las 10 frases, las va a tener. ¿Cómo lo hace? Puede imprimir esa hoja y a mano pone allí. Puede bajar el archivo y sobre el archivo hacer su propia versión en Word y poner advertencias sobre estos ejercicios. Lo voy a decir y voy a ponerle tono como si estuviera subrayando. Si usted autoevalúa su ensayo y toma la foto de lo que hizo o manda el archivo con todas las indicaciones anteriores del nombre, del correo, todo lo que he dicho de que en el Dropbox es utilizando su propio correo, que en el Classroom en su propio ejercicio, no es válido que usted ponga la foto o el archivo de otro compañero. Ahora, usted se reunió con ese compañero para hacerlos juntos o 5 compañeros en un grupo de estudio, válido, pero que cada quien haga su propio archivo o haga su propia foto de su propia imagen. Soy claro con eso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si usted me manda el mismo archivo, entonces tiene 0 quien pasó el archivo y quien lo utilizó, porque eso se llama plagio, ¿cierto? Se llama fraude. Entonces quiero ser claro y lo hago énfasis porque en una ocasión anterior aquí en la virtualidad ya me pasó. Y entonces se formó una discusión muy grave, pues, que porque lo práctico, que no, que es lo mismo, que está igual, pero es que por más igual que esté, al menos tenga usted el asunto de desarrollar su propio ejercicio, ¿cierto? La esencia, el trabajo. Inferencias, es el otro ejercicio. Pues vamos a tener aquí frases célebres. Lea cuidadosamente cada pensamiento y exprese el significado implícito. Es otra forma. Si a usted le dicen, ¿cuál es el significado implícito? Implícito, infiera. Luego manifieste su opinión sobre el contenido del mismo. Argumente lo mismo. Si le dicen argumente lo que dice, le están diciendo que haga inferencia. Significado implícito, le están diciendo que haga inferencia. Entonces, va a ser estas 26 frases que hay acá y a cada una le va a hacer una inferencia. Va a hacer la inferencia. Entonces, ¿qué es lo mejor? Que copie cada frase y a continuación hagas la inferencia. Así como hice el ejemplo, yo les voy a poner ese ejemplo. Esos son los 2 ejercicios que vamos a tener para finalizar, como tarea. Entonces, vamos a hacer esas tareas. ¿Alguna duda sobre esto que acabo de exponer? ¿Alguna duda, algo que no haya quedado muy claro para que Profe, explicar? Sí.
Paola. Yo no comprendí muy bien cómo es la entrega de esos trabajos. ¿Podría Esos repetir? trabajos, sí, esos trabajos usted los va a realizar, ¿cierto, Paola? Cuando los tenga listos, cuando hagamos la clase, yo les digo, bueno, vamos a corregir el taller de oraciones. Y lo corregimos en la clase y lo discutimos como hicimos hoy con los ensayos. Entonces usted se los autoevalúa, usted se pone la calificación. Hombre, son 10 frases, cada frase vale .5. Esta frase no la tengo bien, me pongo 0. Tengo 8 frases buenas, saqué 4. Se pone la calificación, le pone el chulito la X, suma y se pone 4. Apenas le ponga la calificación, marca su archivo y lo sube o al Dropbox o al Classroom con su calificación. Y cuando yo ya vaya a hacer las calificaciones del curso, yo paso revisando lo que usted se autoevaluó, porque usted hizo un trabajo, después en la clase lo corrigió y se autoevaluó. ¿Fui claro, Paola? Sí, profe, muchas gracias. Listo, entonces, hagan los trabajos y ténganlos ahí, no los suban todavía. ¿Sí? Sino que cuando sea la autoevaluación lo suben, así como van a subir el ensayo hoy. ¿Alguna otra duda sobre lo que vamos a hacer? Bueno, voy a compartir pantalla. Voy a compartir la pantalla, perdón, a ver aquí, voy a compartir pantalla con las tareas que tenemos el día de hoy, actividades que tenemos, ¿cierto? Entonces, voy a retomar como todo lo que tenemos hasta el momento en estas 4 clases. Sondeo de inicio del curso, por favor, quien no lo haya hecho, hágalo, para yo hacer ya la consolidación. Presentación personal, hace el comentario en el blog, ya sabe que lo puede reemplazar por el Dropbox o por el Classroom. Agregar a WhatsApp al profesor, pues no son muchos quienes no han hecho eso, pero por favor hágalo, porque de pronto hay una persona que no ha asistido a las clases, entonces las grabaciones, por eso lo estoy haciendo en este momento, o no estuvo la primera clase, entonces todavía no está en el curso, en el grupo de WhatsApp. Por favor hágalo, me agregan a este número que está en pantalla. Comentario, comunicación, administración y TICs, lo hacen en el blog, es lo mejor que sea en el blog, si no en el Classroom. El ensayo reel de imágenes autoevaluado. Hasta ahí vamos hoy. ¿Qué vamos a hacer? Revisar la presentación, comunicaciones de la gestión. ¿Y qué vamos a hacer? Talleres de gramática y ortografía, el de oraciones y el de inferencias. Esas son las tareas. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Vamos despidiéndonos. Son las 12 en este momento. Los escucho. ¿Alguna duda? O si no, para despedirnos, compañeros. Profe. Sí, adelante, John Jairo. John Profe, Mario. Sí, John Mario. En cuanto a la autoevaluación, entonces toca especificar por qué uno se puso 1, por qué se puso Claro. 1.5, digamos, en el desarrollo. Claro. Toca Es que decir por qué. lo interesante de la autoevaluación es que yo reflexione, que yo diga, ay, hombre, sí, tengo que mejorar esto. Ahora, una buena autoevaluación, una buena evaluación debe llevar a la mejora. Es decir, a implementar acciones de mejora. Entonces ahí vas a decir qué es lo que tienes que hacer. Y ya hoy vimos las oraciones, las inferencias, cómo argumentás, la estructura de los párrafos, si estás desarrollando un punto de vista con unos subtemas, si cierras bien, si el título es un título con un tema específico y tiene bien determinado el autor. Y aprendimos hoy que es una línea de autor. Aprendimos también en la opción de un epígrafe, que es un epígrafo. Aprendimos también la opción de las citas y referencias. Esos últimos, sobre todo para la segunda versión que usted va a hacer de su ensayo, ya mejorado, que es otro tema que vamos a tratar, vamos a abordar, vamos a ponerlo a entregar después. Eso es, John Mario. Lo importante no es ponerse la nota por ponérsela, sino sustentar, ¿cierto? Bueno, gracias. Bueno, ¿algo más? Profe, qué pena hacerte repetir esa parte. Entonces, Claro, después de que hagamos la autoevaluación pues del ensayo, hay que volverlo a escribir pues ya con las correcciones y montarlo otra vez, ¿cierto? Laura, por ahora vamos a autoevaluarnos. Pero eso lo vamos a hacer, pero en otro ejercicio, y no lo voy a poner todavía para que no se me acosen y no se me llenen de trabajo. Pero eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer la autoevaluación de hoy con lo que vimos y nos ponemos una nota. Y ustedes sí vayan preparando una segunda versión ya con las mejoras, otro archivo, y ese sí debe tener todo lo que hemos visto. Entonces ahí viene ya, bueno, ¿qué pasó después de que nos autoevaluamos? ¿Qué pasó después de la clase? ¿Qué pasó después de haber hecho los talleres de inferencias y de oraciones? ¿Cierto? Y de lo otro que vamos a ver para que tenga una segunda versión corregida, pero todavía no, Laura, todavía no lo estoy pidiendo, pero está ahí para que lo elaboren quien quiera adelantar, quien quiera mirar, pero digamos que a medida que vamos viendo temas le vamos incorporando esas mejoras. Eso es, Laura, sí. Listo, profe, gracias.
¿Algo más? Bueno, yo les agradezco mucho. Quiero terminar. Jessica, la veo por allí, pero no la he escuchado. Jessica, no sé si quieres, te invito a que despidas la clase diciéndonos qué te llevas de la clase de hoy. ¿Qué te llevas de esta clase? Adelante, Jessica. Te escucho. Te escuchamos. ¿No está Jessica? Bueno. ¿Alguien que lo quiera hacer voluntariamente? Ah, no funciona en el micrófono. Listo, Jessica. Bueno, te excusamos por eso. ¿Quién quiere hacer el cierre de la clase? Rápidamente para terminar. Voluntariamente. ¿Quién lo quiere hacer? ¿Quién quiere cerrar la clase de hoy diciéndonos qué se lleva, qué aspecto en particular le llamó la atención, qué reflexión queda de hoy? No solamente en el campo académico, sino personal y humano, porque ante todo estamos interactuando entre seres humanos. Rápidamente, muchachos, para que nos vamos, que estamos ya con 4 minutos más del tiempo de la clase. ¿Quién se motiva a hacerlo? Uno de ustedes, muchachos. Alejandra, adelante. Gracias. Ya, pero que no había hablado, principalmente de la clase de hoy con la autoevaluación, me doy cuenta pues que es muy duro, ¿no? Reconocer que está mal. Y por ejemplo, haciendo pues como la autoevaluación rápida, la nota es bajita y cuesta aceptarlo, pero como dices, son aspectos a mejorar y esa es la idea del curso, ir aprendiendo y con el tiempo pues mejorar, y es algo que me gusta mucho y es como reconocerlo y aceptarlo. Eso es lo principal. Alejandra, recuerda que no hablemos de errores, de fallas, de embarradas, no hablemos de oportunidades de mejora. Y estoy de acuerdo. Uno está enseñado a hacer piquitos, a no hacer duro, y eso es muy fuerte, ¿no? Pero nos enseña a tener esa objetividad. Máxime cuando el rol de ustedes como administradores va a ser el de dirigir, el de ser líderes, y el líder tiene que evaluarse primero para poder evaluar con objetividad a los demás. Y es un ejercicio bien interesante desde el aprendizaje para que podamos poner puntos de mejora. ¿Alguien más? Bueno, yo les agradezco mucho el estar en la clase, es una asistencia casi que total, me parece bien, eso me da 2 puntos. Uno, que pues ustedes tienen interés, están estudiando, están respondiendo a su proyecto de vida. Y 2, que la clase la estamos haciendo interesante. No quiere decir que así sea como es la clase, que yo me la sepa toda, sino que ustedes me van a ayudar día a día a hacerlo. Yo les pague por su participación, por lo que me contribuyen día a día, y por estar ahí, porque es mi razón de ser, mi proyecto de vida, el poder compartir lo que yo tengo con los demás. Nos vemos en 8 días. Recuerden que el chat, el WhatsApp está para que hagan las preguntas, para que interactuemos. Estoy pensando de qué manera a futuro establecemos un día de asesorías ya independientes, quien lo quiera aprovechar en la noche, y abro un espacio a partir de la mañana, tanto a ver si lo hago, para que esté disponible para quien quiera hacer ya una asesoría personalizada, pero vayan consultando ese grupo, interactúen, pregunten, ¿sí? En fin, nos vemos el miércoles 9 de septiembre. Que estén muy bien, un resto de miércoles bien agradable. Hasta luego. Gracias, profe. Muchísimas gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Profe, ¿podemos hablar un momentico?